a Vicente Riu. Yo creo que muchos que otros años habéis venido lo conocéis. Está dentro del servicio técnico de Setna, ¿vale? Actualmente ADM, las pequeñas empresas las va comprando empresas grandes, y es un nutrólogo, un especialista en alimentación. Trabaja con nosotros en el grupo Arcoiris como asesor, y le puse una pequeña papeleta, quizás un poco dura, pero bueno, la idea es que conceptualmente os explique que cada vez más la alimentación de la cerda y la recuperación de la misma es más importante, ¿vale? Sin más, le paso el micrófono a Vicente y luego abriremos el turno de preguntas. Ya está. Miquel. No se ve la pantalla ahora. No sé si Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer estar con vosotros. La verdad es que la última vez fue hace 3 años o 4 años, prepandemia. Y hombre, en ese aspecto, pues es un sitio muy bonito para venir, y estar con vosotros para mí es un placer. El tema que voy a hablar, que además me han puesto 3/4 de hora para hablar de condición corporal de la cerda, yo creo que, y además Enrique ayer ya lo explicó muy bien, pues no sé si os voy a poder contar algo novedoso en esa situación. Pero bueno, voy a intentarlo por lo menos a nivel nutricional, cómo podemos manejar el tema de la condición corporal, la importancia y cómo lo podemos manejar. Y os voy a explicar una situación que seguramente os encontráis periódicamente en vuestras explotaciones. Pues cada cierto tiempo, cada 2 meses, compráis F1s, te llegan a la granja, bueno, pues llegan con 110 kilos, las tienes que llevar a 140, 150, todo el plan vacunal, os gastáis, pues ahora quizás 300, 350 euros, no lo sé. Cuando habéis contado todos los partos, todos los gastos, y llega la cerda a parir, pues probablemente habéis invertido 700 euros por cerda, ¿no? Y queréis un retorno, queréis alimentarla bien y que funcione muy bien la cerda. Pero claro, a nivel de alimentación os podéis encontrar con esto, ¿no? Dices, yo he cubierto las cerdas y ahora voy a decidir qué curva de alimentación voy a darla. Y claro, yo veo una que está gorda, ¿no? La de la derecha diríamos que está gorda y de la izquierda está delgada. Por lo tanto, mi reacción sería pues dar más pienso a la que está delgada y dar poco pienso a la gorda, porque si no me va a llegar gorda en el parto. No sé si estáis de acuerdo en esto o no, más o menos, ¿no? Bueno, pues las genéticas han cambiado. ¿Y qué nos podemos encontrar? Nos podemos encontrar con esto. Que la que vemos gorda no es que esté gorda, es grande. Ha crecido mucho, ha metido mucho músculo y no tiene grasa. Y yo le voy a coger y le voy a dar pienso y le voy a restringir el pienso. Voy a hacer que no crezca nada. En cambio, la que tiene ya un nivel de grasa, como la veo un poquito más pequeña, la voy a sobrealimentar para que me llegue al parto. Las voy a estropear las dos. Una me llegará muy grasa y me va a funcionar mal, y esto Margarita lo explicará seguramente después muy bien. Y la otra no me habrá crecido nada en el primer ciclo, algo fundamental, y aparte me llegará sin grasa. Probablemente las 2 cerdas, con una mala decisión de alimentación, las vamos a perder en el segundo o en el tercer ciclo. Claro, de esto va la charla, ¿no? ¿Cómo manejar esta situación? ¿Cómo sabemos si una cerda está gorda o está grande? Que es 2 posibilidades muy factibles ahora. ¿Qué es la condición corporal? Pues la condición corporal engloba 3 puntos, que son las reservas energéticas, que es la grasa, las reservas proteicas y el peso vivo. El crecimiento armónico. Las cerdas tienen que crecer en gestación, tienen que tener un crecimiento fisiológico, armónico, y tienen que llegar al parto con un nivel de grasa, no excesivo, pero con un nivel de grasa que garantice su supervivencia en la lactación. Indudablemente, pues unas reservas proteicas, que en esta situación pues lo normal es que con una buena alimentación las podamos tener. Formular pienso de cerdas quizás es el más difícil que haya, porque formular un pienso de cebo para los nutricionistas, sabemos que el 99% de los cerdos en España
comen ad libitum. Y yo sé muy bien la respuesta cuando hago y subo 25 calorías a un pienso de cebo. Sé que voy a encarecer el pienso, pero sé que voy a mejorar la conversión y me puede interesar o no me puede interesar. Puedo subir la lisina, etcétera, etcétera. Los animales en más o menos condiciones están ad libitum o semi ad libitum, prácticamente ad libitum. Con las cerdas no pasa eso. O sea, yo formulo, la fábrica saca un pienso y después en la granja, las personas que estáis en la granja, decidís la cantidad que vais a dar a la cerda. Y entonces puede ocurrir esto, el mismo pienso con un 15% de proteína bruta, por decir algo. Si yo decido darle solo 2 kilos, la cerda va a comer 300 gramos de proteína. Pero si le doy 2,5, pues va a crecer o va a comer 370 gramos de proteína, un 20% más. Y probablemente yo con Miquel igual nos sentaremos delante del ordenador y diremos, es que ahora viene el invierno y le subiremos 25 calorías al pienso, que es un 1% de la concentración. Cuando en la granja somos capaces de mover un 20, un 30% para arriba o para abajo la cantidad que damos a las cerdas. Y esto es lo que hace difícil esa situación en la alimentación de la cerda. Tampoco hay que asustarse tanto, porque como veis aquí, Tokacs pues soltó esta frase en la que decía que las diferencias de los sistemas de alimentación y dietas utilizadas en la mayoría de los países productores de porcino demuestran que las cerdas pueden alimentarse de muy diversas formas y en todos los casos se puede obtener excelentes resultados. O sea que ya podemos cerrar la presentación y podemos hacer lo que nos dé la gana. Tampoco es esto. Hay que alimentarlas bien, evitar los extremos sobre todo. No podemos ser perfeccionistas al 100%, pero por lo menos evitar los extremos. La cerda en sí tiene una gran capacidad de resiliencia, de adaptación a las situaciones que nosotros le estemos adoptando, pero sobre todo para favorecer la supervivencia del lechón. Y muchas veces su afán de que los lechones sobrevivan provoca que la cerda se nos vaya al segundo o tercer ciclo y perdamos toda la inversión que hemos hecho con ellas. Y todo esto que nos está complicando, ¿de dónde viene? Pues viene de la selección genética. ¿Qué ha ocurrido? Pues que las empresas están buscando productos más eficientes a nivel de índice de conversión, con más crecimiento. ¿Y cómo lo han conseguido? Pues haciendo cerdas más magras, que también crecen más. Esa es una situación que la ha marcado el mercado. Nosotros queremos que nuestros cerdos conviertan a 2,2, no queremos a 2,6. Por lo tanto, quiero un cerdo muy magro, que coma mucho y que crezca mucho. ¿Y cómo lo haré? Pues con el finalizador y con la cerda, con las dos cosas. Y esto que en principio es muy bonito, pero va en contra de lo que es la reproducción. ¿Y qué ocurre? Pues que tenemos cerdas, futuras reproductoras, que crecen a una velocidad muy elevada. ¿Y cómo? Yo no conozco, seguramente hay alguna, pero en España granjas modernas donde la reposición haya una alimentación controlada que no sea ad libitum, pues no las hay. Todo el mundo alimenta a las F1 ad libitum. No podemos manejar la cantidad. Eso lo hacemos en gestantes, pero no en las futuras reproductoras. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Pues que al momento de la primera cubrición tenemos cerdas con poca edad, con mucho peso y que van a tener más problemas, sobre todo articulares, y que tenga una supervivencia, una permanencia en la granja mucho más baja. Actualmente las empresas de genética pues están trabajando más, ya no olvidándose un poquito de decir quizá hemos llegado donde teníamos que llegar a nivel de productividad tanto numérica de lechones como de eficiencia alimentaria. Vamos a buscar seleccionar por retención de la cerda al tercero o quinto parto. Que sea el sistema mucho más sostenible. Entonces quizá perderemos algo por un lado, pero quizá ganaremos otro en algo que podría ser más interesante. Los nutricionistas a veces tenemos que surtirnos también de la información de las empresas de genética. Esto es como cuando va uno a comprar un coche, ¿no? Te dan ahí un coche con un montón de botones y dices, oye, explícame cómo va esto, ¿no? Y te explican pues lo que sean las innovaciones, cómo funciona el sistema de freno, etcétera, etcétera. Las genéticas igual, la nutrición al final se tiene que adaptar
a los animales, al sistema de producción y a las genéticas. O sea, nosotros no podemos ir por delante, decir, no, a mí qué me importa que hagan un tipo de animal u otro, yo voy a alimentar a la mía. No, nos tenemos siempre, la nutrición es adaptarse a buscar el máximo potencial de los animales. Y cuando hablas con las empresas de genética, una empresa de referencia, por ejemplo, pues te das cuenta qué es lo que ha ocurrido. Desde el 2011 al 2021, en la misma edad, estamos cubriendo cada vez más las cerdas con mayor peso. Y este desplazamiento, que al final, pues de cubrir a 140 o cubrir a 160 kilos, provoca que de tener un 10% de cerdas con sobrepeso, en la primera cubrición nos vayamos a un 30% de cerdas con sobrepeso. Claro, preguntaréis, bueno, primero, normalmente no tenemos básculas en las granjas y muchas veces tampoco tenemos sistemas para evaluar si realmente nos ocurre lo que hemos visto al principio, que los animales estaban más grasos, o sea, estaban muy magros y tenemos animales muy pesados, grandes, no grasos. Esto también, hablando con PIC, pues te están marcando la evolución tanto de los milímetros de grasa dorsal como los milímetros de músculo dorsal. O sea, tenemos cerdos cada vez más magros o cerdas cada vez más magras y más musculadas. Por lo tanto, para la valoración de la condición corporal, pues nos pueden engañar fácilmente. Estas son pruebas que hicimos nosotros en 4 granjas durante 2 años, donde hicimos pruebas del efecto que tenía la condición corporal sobre las cerdas. Son datos propios y son datos que Enrique ayer ya explicó y son de sentido común, es que no hay más. Quiero decir, lo que está claro es que las cerdas, cuanto menos grasa tengan o cuanto más grasa tengan, menos van a consumir. Y es normal, es una situación que se repite. Tanto hagas destetes a 21 como a 28 días. Es una respuesta de los animales al engrasamiento. Por lo tanto, la primera idea sería no tener animales grasos, eso está claro. Al mismo tiempo, sabemos que si hay consumos reducidos, pues probablemente va a afectar al peso del lechón al destete. Ves que es una cadena de unas condiciones, ¿no? Condición grasa, no como, peso al destete más bajo de la camada. Está claro que si no como voy a tener más pérdidas de espesor de grasa, menos reservas en la cerda. Por lo tanto, a mí me interesaría que hubiera buenos consumos y no hubiera pérdidas de espesor de grasa dorsal. Y lo que está claro es que si el consumo es bajo, voy a tener pérdidas de músculo, de reservas proteicas del animal. O sea, el bajo consumo nos va a afectar negativamente a la cerda en el siguiente ciclo. Probablemente las pérdidas de grasa se pueden recuperar bien en el primer tercio de gestación y tienen poca influencia productiva si no son extremas en el siguiente ciclo, pero las pérdidas de músculo sí que es verdad que afectan negativamente de una forma muy importante. Tan importante tanto en la productividad del siguiente ciclo como en la viabilidad de la cerda. Y lo peor es que pasamos a piensos de gestantes. Cuando hemos perdido mucha proteína en lactación, pasamos a piensos de gestantes que son muy bajos en proteína. Por lo tanto, con la energía sí que recuperamos fácil, pero con la proteína no. Entramos en una tendencia muy negativa. Y esto es más grave sobre todo en el primer ciclo, en la primera lactación. Datos también de otra empresa de genética en la que dice, no, sí, pero cuanto más peso cubra en el primer ciclo la cerda, mejor voy a tener la productividad de la cerda. Está claro. Esto también lo hemos visto. Incluso hasta hace poco esto se promovía de cubrir a las cerdas con mucho peso porque iban a producir más lechones en el primer ciclo. ¿Qué ocurre? Que aquí veis lo que pasa en el segundo ciclo. La permanencia de cerdas. Cuanto más peso, menos permanencia de cerdas. Hasta, por ejemplo, un 84. Si cubrimos cerdas con 180 kilos, sobre todo si están magras, o sea, cerdas muy pesadas y muy magras,
las vamos a perder ya directamente un 20% en el primer ciclo. Más o menos, son datos que ofrecen los fabricantes del coche. No lo estamos inventando. El mismo fabricante del coche te dice, cuidado, no lleves el coche con esas revoluciones porque vas a tener problemas, ¿no? Pues es lo mismo. Entonces, al final, como veis, bueno, esto es lo mismo, también con PIC, también coinciden dos de las empresas de referencia en que cubriciones con una edad de entre 200 y 220 es donde optimizas la producción de la cerda y donde retienes más cerdas en el segundo y tercer ciclo. Y otro de los aspectos, porque es verdad que la mortalidad se ha incrementado un montón en las empresas de producción de cerdas, bueno, de producción de cerdas, perdón, de porcino, y cuando preguntas muchas veces se mueren de todo en cualquier momento, tanto sea gestación como lactación como el principio y tal. Pero cuando rascas un poco hay un gran incremento de lo que ha habido ahora, que son el problema de cojeras. Estas cerdas con alto crecimiento, que los hemos cubierto con pesos altos, con menos rusticidad articular, pues hace que cuando incrementemos la edad haya una presencia, una eliminación por cojeras cada vez más evidente. Aquí veis, estas de aquí con 280 o 280 días, como ya perdemos casi un 30% sobre el tercer ciclo, por culpa de las cojeras. Bueno, esto nos plantea sobre todo que el primer ciclo es quizás la parte más fundamental y hay que tener muy claro por dónde nos tenemos que mover. Pues al final, pues diríamos que el peso en la cubrición no debería sobrepasar los 160, tampoco estar por debajo de los 140. Los días de vida deberían de estar entre 220 y 240 días de vida. Un mínimo de grasa, cosa que es muy difícil con las genéticas actuales, que en la primera cubrición tengan 13 o 14 milímetros. Y una ganancia media diaria, si hacéis los números de días de nacimiento tal, pues 650, 675. Y un tema muy importante es que el primer ciclo, la cerda tiene que ganar peso. O sea, lo que no puede ser es que una cerda magra, sin grasa, que ha crecido muy bien, le pongamos un plan de alimentación de 1,8, de 2, y que esa cerda no crezca nada. No la vamos a cargar, pero directamente. Esa seguramente no llega al segundo ciclo. El primer ciclo a la cerda tiene que crecer. Y por lo tanto hay que calcular muy bien la cantidad de pienso que vamos a dar a esa cerda en ese primer ciclo. Ayer Enrique ya lo apuntó, hay que jugar con el pienso de reposición. Tenemos que hacer el milagro de que unas cerdas voraces, con una capacidad de crecimiento enorme, magras, crezcan poco, no se muerdan, no tengan estrés, tengan el cortisol bajito y que lleguen a una situación con un nivel de grasa adecuado para esa primera cubrición, que no sea fácil que en el parto ya llegue esa cerda. Bueno, pues esto hay que trabajarlo muy bien. La verdad es que se están haciendo ya muchos trabajos de este tipo y de una forma o de otra, jugando con fibras, con concentraciones, con desbalances de lisina, etcétera, pues se ve que hay una respuesta. Como también decía Enrique, es que Enrique ayer dijo muchas cosas. Es que entonces, cuando antes empieces a provocar ese cierto engrasamiento de la cerda, menos brusco va a ser el cambio que tengas que hacer en un momento adecuado. Bueno, como veremos después, lo importante es medir esto, porque estamos hablando de números, de milímetros, y hasta ahora no hemos hablado cómo vamos a medir todo eso, ¿no? Los objetivos de la lactación, prefiero que Margarita, ¿verdad?, sea tú la que puedas hablar en ese aspecto. Sistemas de medición de la condición corporal. Claro, hemos hablado de números. ¿Y esto cómo lo hacemos? ¿Cómo sabemos o cómo adapto la alimentación a una cerda sabiendo que yo tengo la potestad de que coma una cantidad de proteína o que coma otra, independientemente del pienso? Claro, tendría que conocer el pienso y la recomendación del nutricionista. Y hemos repasado muy bien cuáles son los problemas de presentar cerdas en el primer parto delgadas, que se nos van a perder, o cerdas gordas en el primer parto, en la que van a tener partos lentos, nacidos muertos,
problemas reproductivos y falta de producción de leche. Tenemos que conseguir, pues ya no metemos más o menos una condición corporal adecuada. Bueno, ¿y cuándo tenemos que buscar eso? Sabemos que en la cubrición, sobre todo las cerdas que ya han estado, que ya han parido una vez, pues sería interesante poderlas medir y saber cuánto han perdido de grasa y cuánto han perdido de proteína en la lactación, porque esto nos va a orientar a qué tipo de alimentación tengo que hacer en lactación. Es un tema fundamental. A los 30-35 días, todos hemos hablado de recuperar las cerdas, ¿no? En esos 30-35 días. Pues tengo que asegurarme si realmente yo he recuperado esas cerdas. Si he subido el pienso a un 3 o a un 2,5 o lo he dejado a un 2,2 porque la he visto muy grasa, si realmente a esa edad yo consigo que la cerda haya recuperado. Y después de los 35 hasta el parto, pues probablemente tendré que ajustar. Esto ahora se está trabajando en algunas granjas donde las cerdas se pesan diariamente, se sacan medias, se sacan medias de pesos semanales y se ajusta la alimentación para conseguir el nivel de engrasamiento y para conseguir el peso adecuado en cada ciclo, ¿no? ¿Cuál sería el objetivo? Pues estar aquí en el momento del parto, que tuviéramos centradas la cerda ideal un 80%. Sabemos que no vamos a ser perfectos y probablemente esto va a ser difícil conseguirlo, pero cuanto más nos acerquemos, mejor va a funcionar la granja, está claro. El primer sistema visual, ya hemos visto lo que nos ha pasado cuando hemos hecho la situación, ¿no? Esto quizás con las cerdas antiguas era bastante fácil y sabíamos que esta estaba gorda, de verdad. Ahora sí puedes hacer palpaciones, puedes hacer presunciones, pero no sabemos si es una cerda grasa o es una cerda gorda y nos podemos equivocar de todas. Hay otro sistema que es el caliper. El caliper, que es un sistema muy fácil, muy rápido de hacer funcionar, en la que mide, pues simplemente mide el ángulo en la zona lumbar, sobre la última costilla, aplicado allí, y nos dice que cuanto más el ángulo más ancho es, más grasa está la cerda. Esto funciona en multíparas, no funciona en cerdas que no se han cubierto, o sea, en una nulípara no va a funcionar. No va a funcionar porque ya lo hemos visto, son muy musculadas y nos diría que estaría grasa, pero en cerdas que ya han entrado en ciclo, el sistema funciona bastante bien y da una orientación un poquito más objetiva que el ojo que estamos aplicando. Seguramente conoceréis el Renco, es otro sistema de ultrasonidos en la que pasa igual a 6 centímetros de la línea media sobre la última costilla, pues hacer una medición y nos dice los milímetros de grasa que tiene la cerda. Son aparatos que tampoco tienen un coste elevado. Probablemente cuando hemos hablado que una cerda pues puesta al primer parto vale 600 euros, un aparatito de esto que vale para todas las cerdas, igual nos vale 600 euros. Tiene un inconveniente que se requiere tiempo. Ese es el inconveniente que tienen estos sistemas. Y sistemas mucho más sofisticados en los que podemos medir tanto el lomo como la grasa y determinar de una forma muy exacta cuáles son los balances nutricionales que estamos dando a las cerdas. Y desde luego un tema muy interesante sería poder tener básculas en la granja y por lo menos tener una orientación de los pesos que estamos obteniendo en un muestreo de las cerdas en los diferentes ciclos. Bueno, pues esto es difícil encontrarlo, pero hay que pensar lo que vale una cerda cuando la perdemos, lo que vale comprarla y lo que vale cuando se muere, ¿no? Porque no recuperamos un dinero que si lo hubiésemos vendido, pues lo tendríamos. Entonces, a veces tener una pequeña báscula, que son aparatos que igual valen 2.000 euros, 1.500 euros, y cuando llegan las cerdas de primer ciclo, jóvenes, hacerles un testaje y hacerles una medición de grasa, tampoco es tan caro, tan problemático. Yo creo que puede favorecer mucho la productividad de los animales. Existen sistemas vía cinta de medir
el perímetro torácico y que nos dan, en teoría, aproximaciones que no son muy exactas para determinar el peso de evolución de las cerdas. Pero a veces es mejor esto que nada, o igual nos puede confundir más, ¿eh? Esto también es así. La verdad es que en una granja de 1000 cerdas, probablemente, con el método visual deberíamos de perder no más de 1 hora o un poquito más. Con el caliper la ventaja es que es muy rápido y medir la cerda mientras estás inseminando una cerda. Fíjate que estás inseminando, ¿qué cuesta medir la cerda? La tienes allí. O cuando estás pasando el ecógrafo, pasas el ecógrafo y miras si está preñada o no, pues aprovechas y haces una medición. O cuando la entras en el parto, pues le haces otra medición, lo apuntas y puedes tener un seguimiento de cómo te va la condición corporal. Lo hago en todas, lo hago en un muestreo, pero sé un poco lo que estoy haciendo. Lo comparto la información con los técnicos y podemos ajustar un poquito más lo que es la alimentación de la cerda. El cálculo de curvas de alimentación, hay sistemas factoriales. Nosotros tenemos un sistema factorial para el cálculo de la cantidad de pienso que tenemos que dar a los cerdos. Lo que hablábamos antes. Yo he cubierto una cerda, ¿cuánto pienso le tengo que dar para que me gane 2 milímetros de grasa, para que me gane 30 kilos de peso? Esa cerda en el primer ciclo, que sería un objetivo razonable. O cuando desteto un animal que ha perdido mucha proteína, ha perdido mucha grasa, ¿qué cantidad de pienso tendría que dar para que después consiga su condición corporal óptima en el momento del parto? Pues estos sistemas factoriales al final juegan con una parte que es la productividad de la granja, el número de lechones, los números de lechones que vas a destetar, el peso de los lechones. Tienes que introducir esta información, con qué milímetros estás destetando, con qué milímetros son tus objetivos, si las cerdas están en boxe, si están sueltas, las temperaturas que haya, que es un tema súper importante, súper importante. No es lo mismo en una gestación alimentar a una cerda con 10 grados que en una situación como la que es actual, que podemos estar a 22 dentro de una nave, ¿no? Hay un gasto de mantenimiento que lo deberíamos de contabilizar. Actualmente nuestra capacidad de reacción es muy limitada. Muchas veces llegamos ahora y llega el técnico, el veterinario, y dice, estas cerdas están delgadas ahora. Dice, pues hay que subir el pienso. Pues vamos ya en contra. O sea, el mal ya está hecho, están delgadas, pero es que ahora sus requerimientos van a ser mucho más bajos. Por lo tanto, ¿por qué voy a sobrealimentar? Que me encontraré en el mes de agosto, con el calor que hará, las cerdas grasas. O sea, los cambios tienen que ser pues cuando cambian las estaciones, cuando cambian las temperaturas y con la situación de temperatura que tenga la nave en cualquier momento. Y tenemos que tener un cálculo de evolución del peso de las cerdas. Y eso nos va a servir para que después conocer el pienso, indudablemente qué calorías, qué niveles de lisina, de aminoácidos tiene, lo tienes que introducir todo y entonces te va a decir pues que quizá a una cerda en concreto le tengo que dar de primer ciclo pues 2,3, 2,4 o las multíparas dependiendo de su condición corporal, pues voy a decidir si doy 3 kilos, doy 3 kilos 200 o doy 2,4. Pero claro, para esa decisión tengo que buscar un sistema objetivo. O el visual, que ya sabemos lo que es, o alguna otra herramienta que me dé una información mucho más exacta. Nosotros lo que sí que hacemos en algunas granjas, cuando los clientes no lo piden, son auditorías. Es decir, una auditoría es una foto del momento de cómo está la granja. Entonces, estos son trabajos que en 3 horas en una granja tú puedes tener la información y te podemos decir, oye, tienes estos problemas, estás engordando mucho, te llegan muy delgadas, están perdiendo mucho, etcétera, etcétera. Es muy útil como foto en aquel momento, pero después eso se tiene que ir reajustando para que aquello se pueda corregir, los defectos que podamos encontrar. Aquí, por ejemplo, pues estáis viendo cerdas nulíparas como medidas en diferentes momentos, cuando llegaron a la granja, en los parques, cuando se regomatearon, cuando se hicieron la cubrición. Este verde sería el óptimo, la correcta, y como vemos que aquí
estábamos tirando a grasas y aquí hemos conseguido una cantidad importante de correctas, aunque algunas todavía nos están llegando delgadas al momento de la cubrición. Esto es relativamente fácil de hacer y relativamente rápido. O, por ejemplo, aquí, pues primíparas, que nos está diciendo que en el momento del parto, estas primíparas, cerdas que no han criado nunca, nos estaban llegando delgadas, algunas bien, y cuando las hemos destetado, estaban todas o delgadas o muy delgadas. Estamos alimentando mal esas cerdas, estamos alimentando el futuro. Como dijo Enrique ayer, una cerda tenemos que, para poderla amortizar, por lo menos ir al tercer, cuarto ciclo. Si no la cargamos en el segundo, estamos perdiendo prácticamente la mitad de la inversión que estamos haciendo. Y en multíparas, por ejemplo, en la foto de esta granja, lo que vimos es que en el momento de la cubrición teníamos muchas a nivel correcto, algunas delgadas, y en la gestación se nos engrasaron un montón de cerdas. Dimos demasiado pienso a las cerdas. Por lo tanto, ese engrasamiento nos va a dar problemas después a nivel reproductivo. Y esto sería una imagen de los problemas. ¿Dónde se veía el problema más grave? Pues aquí, en esta fase de aquí. En la más crítica, en la peor, porque, vale, me puedes decir, y aquí también pasa algo, pero es que aquí me queda un 10% de las cerdas. Es que aquí tengo un 20 y tantos, y además es la que me va a nutrir a los diferentes ciclos en los diferentes meses de la explotación. Para finalizar la presentación, no sé si voy bien de tiempo o no. Sí, voy bien, perfecto. Lo primero de todo es saber dónde estamos. Tengo la granja gorda, delgada, desigualada. ¿Qué me está pasando? ¿Puedo mejorar? Si mejoro, seguramente mejoraré resultados productivos, seguro. Hay que ser consciente que hay que hacer crecer a las cerdas, las jóvenes, de una forma moderada, equilibrada, que favorezca su estructura ósea, que consiga un nivel de grasa adecuado, de reservas energéticas. Lo que decíamos antes, fundamental. Yo cuando a veces veo curvas de 1,8 en cerdas de primer ciclo, es que me horroriza. Me horroriza porque la cerda está en una situación que tiene que crecer, tanto en reservas como en estructura. Evitar las cerdas grasas al parto, esto es de toda la vida, lo sabemos perfectamente. Y minimizar las pérdidas en lactación, por las consecuencias que van a tener reproductivas y de viabilidad de la cerda. Y como dijo el profesor William Thompson, si no puedes medirlo, no puedes mejorarlo. Y esto ya se dijo en el 1800, bueno, no sé qué fecha sería, pero ya hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, yo os animo a que toméis medidas en las granjas para saber en qué situación estáis y si podéis mejorar la productividad. Los datos los habéis visto. Con una buena condición, con un buen crecimiento, las cerdas producen muy bien. Con errores, pues tenemos productividades pues peores. Muy bien, muchas gracias. Gracias por tu presentación, Vicente. Me he quedado un poco con la idea de que pasa como uno que hace 20 años que no se cambia de coche y el primer día se compra un Mercedes, porque dice, hostia, ya tengo una cierta edad, me quiero comprar un Mercedes y es un coche bueno. Y luego le inunda el cuadro a luces y la calandra a interruptores. Yo creo que a los veterinarios nos pasa, como ha dicho Vicente, yo creo que a vosotros, a buena parte de vosotros como ganaderos, yo creo que día a día lo veis haciendo lo mismo. Uno se equivoca todos los días y a veces en cosas importantes que, como ha dicho, pues una primeriza es un animal que tiene que durarnos partos, nos tiene que dar mucha producción y mucho jugo en nuestra granja y por una mala gestión de la alimentación y la condición corporal, pues la metemos antes de lo deseado a matadero. ¿Vale? Gracias, Vicente. Abrimos un turno de preguntas antes de que empiece la siguiente charla de Marga. ¿Vale? Si alguno tiene alguna pregunta, le paso el micro. Y le preguntáis a Vicente alguna duda, alguna consideración.
¿Alguna pregunta? Parece que todo se ha explicado bien, que todos habéis quedado con la idea. Pues nada, si no hay ninguna pregunta, seguimos con el programa. ¿Vale? Ayer hablamos un poquito de patología, los costes de enfermedad, ¿vale? Los problemas actuales que tenemos en el sector con la Rosalía, y hoy queríamos dar un poco la idea del problema que tenemos muchas veces, que vamos, como dijo Enrique ayer, apurados de reposición, con una selección no deseada, con unas cerdas que llegan como no nos gustaría a veces a la granja, y lejos de mantener el censo lo menguamos. Entonces hay una segunda parte de esta lectura que le puse la papeleta a Vicente y sobre todo ahora a Marga, porque yo creo que es la eterna duda. ¿Cuánto hay que dar de comer a una cerda en maternidad? ¿Vale? Entonces le puse la papeleta a Marga, que nos explicará un poquito en los estudios que tienen cómo sería el manejo adecuado de esa cerda en maternidad. ¿Vale? Sin más, le paso el micro a Marga y después abriremos el turno de preguntas. Buenas tardes a todos. Estoy encantada de estar en vuestra tierra. Yo vengo de Andalucía, creo que se me nota un poco, pero me encanta toda la zona esta. De hecho, lo comentaba con mis compañeros, procuro venir como mínimo una vez al año a Teruel, porque creo que es de las provincias más maravillosas que tiene España y a mí personalmente estoy, de verdad os lo digo, encantadísima de estar aquí compartiendo este ratito. Espero que me entendáis bien. Yo suelo hablar rápido, voy a procurar hablar despacito. Si me acelero, por favor, lo pido, pararme, ¿vale? Porque es mi gran costumbre. Vale. Bien, pues vamos a hablar un poquito de manejo de alimentación en maternidades. Os voy a hacer un pequeño índice para que nos orientemos. Empezaremos hablando un poco de lo que estaba comentando Miguel, que son los retos que tienen las cerdas actuales, la cerda moderna. Como ya ha hablado muy bien Vicente acerca de alimentación en gestación, yo tenía una pequeña introducción porque él lo ha dicho perfectamente. Todo lo que hagamos en lactación tiene que ser un reflejo de lo que hemos hecho previamente durante la gestación y durante el periparto, que es una fase muy, muy importante. Hablaremos, por tanto, un poquito de alimentación en periparto también y luego ya nos centraremos en la alimentación en lactación como tal, ¿vale? Pues bien, cuando hablamos de cerda moderna, todos pensamos en cerdas hiperprolíficas y llevamos razón. Quiero decir, hoy en día prácticamente todas las genéticas que utilizamos son hiperprolíficas, son cerdas que producen más de 15 lechones nacidos vivos y este tipo de cerdas pues tiene muchas ventajas, lógicamente, pero también nos están sometiendo a una serie de retos que hace 10 años, hace 15 años ni siquiera los teníamos en cuenta. ¿Cuáles van a ser estos retos? Habrá más. Estos son los 5 que a mí me parece que tendremos que plantearnos. El primer reto es garantizar la longevidad de una cerda que es muy costosa. Ya lo han comentado, tanto lo comentó ayer Enrique como lo ha dicho ahora Vicente. El segundo reto sería obtener una buena calidad y homogeneidad del lechón al nacimiento. Ahora lo veremos más despacio, porque sí, tenemos muchos lechones, pero no siempre tienen esa homogeneidad y el peso que necesitamos para que luego se desarrollen de forma correcta. El tercer reto, asegurar una correcta lactancia, evidentemente. Muy importante en la época en la que nos estamos moviendo actualmente la producción, en que se nos están prohibiendo el uso de antibióticos, son normativas que vienen de Europa y no nos queda otro remedio que irlas acatando. Y sabemos que muchos de los patógenos que tienen los lechones cuando nacen, bueno, de los que se contagian cuando nacen, proceden de la madre. Por tanto, es un reto muy importante el reducir la transmisión de patógenos de la madre a la descendencia. Y el último reto que esta tarde os quiero plantear es el de minimizar el intervalo de cubrición fértil. Luego veremos lo importante que es la alimentación en este intervalo. A través de la alimentación, evidentemente, y teniendo en cuenta siempre el coste de las medidas que vamos a aplicar. Pues bien, empezamos con el primer reto, que es garantizar la longevidad de una cerda moderna. Ya sabemos que una cerda no se amortiza hasta el cuarto parto, aproximadamente, y sabemos que nos cuesta pues entre 200 €, hablando de una cerda ya con 6-7 ciclos destetada, y 800 € que puede ser el coste de una cerda la más cara de la explotación, que es una cerda primípara que está a punto de parir. Pues podríamos decir que es una media de 500 €. Y la mortalidad media en España, pues fijaros que está en un 14% en el año 2022. Eso significa que hay muchas granjas que están hablando de mortalidades por encima del 20%. Si lo pensamos, eso es una barbaridad. Primero, por lo costoso que supone, y segundo, y no menos importante, por el problema de bienestar animal que supone, porque una cerda cuando muere es porque está mal, evidentemente. Bien,
Segundo reto es tener una buena calidad y homogeneidad del lechón al nacimiento y al destete. Son datos que están muy relacionados. El peso al nacimiento y el peso al destete, ahora lo veremos, están totalmente correlacionados. Pensar que un lechón destetado cuesta entre 30 y 40 euros, con costes actuales. Bueno, deberíamos hablar de objetivos. Y un objetivo factible podrían ser 900 kilos de lechón destetado por jaula de partos y años. ¿De dónde sale esta cifra? Pues sale de multiplicar 13 lechones por 11 vueltas que le vamos a dar a una jaula de parto por 6,5 kilos de peso. Bueno, pues un objetivo bastante razonable. 11 vueltas supone destetar a la cerda con 27-28 días. Venimos haciendo durante estos años mucho hincapié en no destetar lechones de menos de 24, pues vamos a destetarlos con una media de 27-28 días. Y además darle a la paridera una semana entre vacío, limpieza, desinfección y secado. Y salen 11 vueltas. Bueno, son datos razonables. Pero fijaros que estos mismos 900 kilos los podemos conseguir destetando 15 lechones con esas mismas 11 vueltas y 5,5 kilos, 1 kilo menos. En vuestras manos está decidir si preferís 13 lechones de 6,5 kilos o 15 lechones de 5,5 kilos. Mi respuesta la tengo clara, ahí lo dejo. Como os decía, la correlación entre el peso al nacimiento y el peso al destete está totalmente clara. De hecho, bueno, un lechón que nazca con aproximadamente 1 kilo de peso, difícilmente se va a destetar con más de 4,5 kilos. En cambio, un lechón que nace ya con 2 kilos, pues es muy probable que lo destetemos con más de 7 kilos, si todo va bien y en condiciones normales. Fijaros, en este estudio que a mí me parece muy interesante, lo que hicieron, además es bastante reciente, lo que hicieron estos autores fue contrastar estudios que se habían hecho a lo largo de, pues desde el 2010 prácticamente hasta el 2015, donde se veía cuál era el umbral mínimo de peso al nacimiento que era rentable. Rentable en el sentido de que producía pocas bajas en lactación. Sabemos que cuanto más pequeño nace un lechón, más posibilidades tiene de morirse durante la lactación. Pues, cogiendo los dos extremos de los estudios que os estoy diciendo, en este concretamente el umbral estaba en 1 kilo, de manera que nacían un 14% de lechones con menos de 1 kilo y de ese 14% se morían un 23%. ¿Vale? En cambio, los que nacían con más de 1 kilo, pues solamente tenían un porcentaje de baja de un 7,4. En este otro, fijaros que es mucho más radical, porque es que los lechones de menos de 1 kilo, 130 gramos, tenían casi un 17% de... O sea, perdón, que había un 17%, tenían casi un 50% de baja, de mortalidad en lactación. En cambio, los que superaban ese peso, pues no llegaban al 10%. Bueno, aquí tenéis las medias. Esto no significa que vosotros tengáis que tomar estos umbrales en vuestra granja, porque cada granja tendrá su propio umbral. Y tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante. De los animales que nacen pequeños, no son todos animales que haya que eliminar. Tenemos 3 tipos de lechones que nacen pequeños. Por una parte, un lechón que nace pequeño, pero nace con suficiente vitalidad como para encalostrarse. A lo mejor no mama 200 gramos de calostro como uno más grande, pero sí mama 150. Y es un animal que será vital y que podrá crecer y desarrollarse bien. Tenemos un segundo grupo de animales que nacen pequeños, que son los típicos que no tienen fuerza ni para calentarse ni para llegar a la teta y que habría que eliminarlos directamente. Y tenemos un tercer grupo que son estos animales, que se llaman lechones de delfín, porque tienen esta cabeza tan característica, que los habréis visto millones de veces, que son animales que tienen un retraso intrauterino del crecimiento, producido por la falta de espacio en el útero de la cerda. En cerdas muy prolíficas. No se alimentan lo suficiente y nacen con este trastorno. La mayoría mueren antes de los 5 días de edad, con lo cual, si los eliminamos el primer día, pues le estamos haciendo un favor. Bien, tercer reto, asegurar una correcta lactancia, una correcta producción de calostro y leche, manteniendo la correcta condición corporal de la cerda en paridera, o sea, consiguiendo que la cerda no pierda un excesivo peso en la lactación. El cuarto reto, ya lo hemos comentado, reducir la transmisión de patógenos de la madre al lechón. Esto se consigue mediante la microbiota. Os habrán hablado de microbiota en los últimos años para aburrir, porque es verdad que ahora todos hablamos de microbiota. Pero ciertamente es que la microbiota es muy importante en el futuro del animal y en el presente del animal, de todos los animales. Está compuesta por unos 10 millones de bacterias, también hay virus, hay protozoos. De hecho, si consiguiéramos sacar todas las bacterias que tiene el animal en el intestino y las pudiéramos pesar, más o menos se calcula que constituirían 2 kilos de peso. Imaginaros la cantidad de bacterias y de virus y protozoos que hay. La microbiota, las bacterias que viven en el intestino del animal, son muy importantes y de las 500 especies aproximadamente que tiene un lechón, pensar que solamente tenemos unas 20 especies patógenas, o sea que la inmensa mayoría son bacterias que o bien no hacen nada o bien hacen un gran favor al animal, porque viven en simbiosis con el animal.
De hecho, sintetizan una serie de metabolitos esenciales, como pueden ser los ácidos grasos de cadena corta, que tienen, aparte de una capacidad bactericida, tienen mucha influencia en el sistema inmune del animal, pero también sintetizan vitaminas como la vitamina B12, la vitamina K, vitaminas esenciales para el desarrollo del lechón. Y no nos olvidemos del sistema nervioso entérico. En el intestino hay 2 plexos nerviosos muy importantes que conectan directamente con el sistema nervioso central y mediante los neurotransmisores, que son hormonas que conectan un sistema con el otro, organizan, digamos, el funcionamiento intestinal. Por tanto, fijaros qué importancia tiene una buena salud intestinal en el desarrollo de los seres vivos, en general. Pues bien, vamos al 5.º reto, que sería reducir el intervalo de destete-cubrición fértil por ponerle costes de producción cada día de una cerda. Actualmente vale entre 2,8 y 3,5 euros una cerda que esté sin producir, ¿vale? O sea, es lo que perdemos si la cerda no produce. Si la cerda está gestante o está lactante, evidentemente nos cuesta lo mismo, pero está produciendo. Y reducir un día el intervalo de destete-cubrición fértil supone un lechón más destetado por cerda y año. Y me diréis, bueno, a mí esa cuenta no me sale, porque si yo adelanto un día, lo que estoy ganando son 2,3 días por cerda y año. ¿Con eso desteto un lechón más? No, efectivamente no. Pero sí se sabe, y vosotros lo habréis comprobado, que las cerdas que empiezan a parir primero en los lotes suelen ser las que más lechones paren. Y es porque cuando el animal lo cubrimos y se queda preñado muy pronto después del destete, esa cerda tiene más prolificidad estadísticamente que las que tardan más tiempo en cubrirse y en quedarse preñadas. Con lo cual, el adelantar un día el intervalo de destete-cubrición fértil no solo nos ahorra ese día de estancia, sino que además nos mejora la productividad en el siguiente parto. Sumando ambas cifras, pues fijaros lo que obtenemos. Pues en una granja de 100 cerdas estamos hablando de 4.500 euros al año, que creo que merece la pena. Vale, pues no voy a profundizar en la alimentación en gestación, porque para eso está aquí Vicente. Comentaros que el desarrollo fetal y el desarrollo de las ubres se produce básicamente en el último mes de gestación. Por eso la alimentación durante esta etapa es tan importante. De hecho, fijaros, aquí tenéis una ubre de una cerda de 105 días y un feto que está totalmente subdesarrollado. De hecho, sabéis que cuando una cerda pare unos días antes de tiempo, muy poquitos días antes, nacen los lechones muy endebles. Quiero decir que ese último mes el desarrollo es exponencial. Y este sería pues un animal de 114 días. Pues bien, ahora vamos a imaginarnos que nos metemos en una máquina del tiempo, todas las personas que estamos aquí, y nos vamos a trasladar pues a dentro de 5 años, 10 años, no sé cuánto tiempo. Os voy a presentar un estudio que es precioso, que todavía no está terminado, que se está haciendo por parte del equipo investigador de Bruno Silva, en Brasil, en la Universidad de Minas Gerais, con el que colaboramos mucho en Ingaso, y que todavía os digo que no está terminado porque pertenece a la tesis doctoral de Rodrigo Domingos, que todavía no la he leído, pero voy a enseñar algunas cosas que ya sí que las tienen publicadas. Esto es una máquina de alimentación de cerda. ¿Qué hace esta máquina de alimentación individual, computerizada? Pues la cerda entra día a día y en esta máquina se pesa, se le mide el espesor de la grasa dorsal con un electrodo. Y si os dais cuenta, aquí tenemos como 2 tolvitas, ¿vale? Pues en una tolva se le incorpora un pienso muy fibroso, un pienso muy poco denso, y en la otra tolva le metemos un pienso mucho más denso, con más proteína, más aminoácidos, más grasa, de manera que con unas curvas que ya están programadas previamente, que las hemos programado en Ingaso en colaboración con este equipo de investigación, la cerda se alimenta con la cantidad justa de un pienso y de otro en función del número de parto, en función de los días que lleve gestante, en función del peso y en función del espesor de la grasa dorsal. Fijaros qué precisión a la hora de alimentar. Evidentemente, estas máquinas de alimentación no las podemos tener a día de hoy en las granjas convencionales, en las granjas comerciales. Pero bueno, digo que es un viaje en el tiempo porque puede ser que dentro de 5 años, 6 años o 10 sí que podamos disponer de estos equipos a nivel comercial. Bueno, este estudio se hizo con 60 cerdas Topis 70 repartidas entre el lote, entre la cubrición y el destete, y luego se continuó en la lactación, que es la segunda parte. Se le dieron 3 tratamientos: nutrición plana, que es una curva de alimentación en que la cerda come lo mismo desde el primer día que se queda preñada hasta que llega a la paridera. High, low, high, que ya ha enseñado Vicente una curva que es empezando con una alimentación más elevada, ahora lo veréis, en el segundo mes bajamos y en el tercero subimos, y luego el grupo de alimentación de precisión.
que era el que se alimentaba con estas máquinas. Lo primero que se vio es que las necesidades nutricionales de la cerda, tanto en aminoácidos como energía, son dinámicas, o sea, van cambiando a lo largo de la gestación y además individuales. Y fijaros que durante el primer mes, digamos, la curva blanca es lo que han comido las cerdas con la alimentación de precisión, la azul es la línea, la recta, la plana, y la naranja es la alimentación high-low-high. Bueno, pues fijaros cómo nos desviamos por defecto en el primer mes de la gestación, o sea, nos quedamos cortos porque estamos hablando de multíparas que vienen un poco esquilmadas del parto anterior, con lo cual necesitan una recuperación. En cambio, en el segundo tercio de la gestación nos estamos pasando. Y nos está costando el dinero, porque todo lo que alimentamos en exceso nos cuesta el dinero, además de que está produciendo la cerda más amoníaco y más emisiones, ¿vale? Y luego, en el último tercio, que es cuando se produce el desarrollo de los fetos y de la mama, volvemos a quedarnos con deficiencia. Pero lo importante no es eso, lo importante es fijaros los datos que obtenemos con esta alimentación de precisión. 2 lechones más nacidos totales, casi 2 lechones nacidos vivos, 113 gramos más de peso al nacimiento, un 13% más de peso al destete. Fijaros que el peso prácticamente es el mismo en los 3 lotes, pero como estamos destetando casi 2 lechones más, pues estamos aumentando el tamaño de la camada al destete. Vale, esto es una curva de las recomendaciones del manual Danbres, por poner otro ejemplo. Ellos también hablan de alimentación high-low-high. Y ellos distinguen pues entre cerdas que están muy delgadas al destete, cerdas que tienen un estado corporal medio y cerdas que están muy gordas. Vale, como resumen de esta parte, unas ideas para llevarnos a casa. En primer lugar, las necesidades nutricionales de las cerdas aumentan en el último mes de gestación y deberíamos ingeniárnoslas para tenerlo eso en cuenta a la hora de alimentar. Vicente ya lo explica muy bien. Las necesidades en aminoácidos y energía son dinámicas e individuales y, por supuesto, siempre es necesario conocer las recomendaciones de nuestra propia genética, porque todas son diferentes. Hemos hablado de alimentación en periparto. No sé, me gustaría que levantarais la mano los que hacéis alimentación en periparto. ¿Soléis hacerla? No conozco vuestra zona, no sé cómo funcionáis. ¿Alguno de vosotros alimenta con un pienso especial desde el día que la cerda entra en paridera hasta 5 o 6 días después? ¿O utilizáis el pienso de lactación, que es lo normal? Decidme. Lactación, vale. Es lo más corriente. De hecho, los piensos de periparto son muy importantes, pero es verdad que la logística no siempre nos permite hacer piensos de periparto. Vale, pues son muy importantes. Realmente los piensos de periparto es que no se parecen además ni al pienso de gestación ni al pienso de lactación, porque podríamos decir, bueno, pues hacemos una mezcla entre uno y otro y de esa forma pues un poco vamos, pero no es exactamente eso. Un pienso de periparto, que ya os digo, se debería dar entre el día que entra la cerda en paridera, que deberían entrar como mínimo 5 días antes, de 5 a 7, hasta 5 o 6 días después del parto. Debe aportar energía, porque ahora veréis lo importante que es que la cerda, cuando pare, tenga reservas energéticas suficientes, tenga un nivel de glucosa en sangre suficiente para poder parir. Un volumen grande de fibra, para evitar que se estreña. Sabéis que los estreñimientos van muy relacionados con los síndromes de mamitis, lo que antiguamente llamábamos MMA, que ahora se llaman síndrome de digalasia. Pero además, si tenemos un aporte elevado de fibra en este pienso, nos va a permitir incluso dar alimentación al libitum, a las cerdas en el periparto, que puedan comer todo lo que quieran. Y no estaría mal que la cerda en estos días pudiera consumir perfectamente 3,5 kilos o 4 kilos de pienso antes del parto. Vamos a olvidarnos un poco de las recomendaciones que hacíamos hace 20 años, de que la cerda los días antes del parto había que reducirla y luego irla aumentando progresivamente. La cerda de hoy en día no tiene nada que ver con la cerda de hace 20 años. Debe incorporarse selenio y vitamina E, muy importante para el sistema inmune del lechón y para el desarrollo muscular de los lechones recién nacidos, y acidificantes para evitar que aparezcan problemas de cistitis y que ayuden a mover el calcio, que luego es muy importante para la producción de leche de calostro y de leche. Volvemos al estudio que os estaba presentando antes. Fijaros, esto es una curva de consumo. Aquí se registra en estas máquinas la hora en que la cerda entra a comer. Claro, al animal se le alimenta con una dieta restringida. Se le da un aporte de pienso diario que está predeterminado. Entonces, entra, se lo come y si ya se lo ha comido, pues ya no come más. Pero ella puede entrar todas las veces que quiera. Y en cada consumo queda registrado la hora en la que la cerda ha entrado y la cantidad que ha comido cada vez. Pues fijaros que, no sé si lo veis bien desde ahí, pero estas son las horas del día. La mayor parte del consumo voluntario del animal se produce entre las 12 de la noche y las 9 de la mañana, aquí,
a las 6 de la mañana se ha producido el 80% del consumo. ¿Cuándo alimentamos a nuestras cerdas en las granjas? Pues generalmente llegamos a las 6 de la mañana, a las 7, echamos de comer y a las cerdas gestantes es muy corriente que las alimentemos una sola vez al día. Claro, al final el animal se come el pienso que le estamos poniendo, porque no le queda otra. Pero si de verdad la diéramos a elegir, posiblemente ella comería por la noche, que es cuando le gusta comer. ¿Por qué? Pues porque ancestralmente la hembra del jabalí come por la tarde-noche, que es cuando no hay depredadores cerca y cuando puede comer tranquilamente, cuando la luz del sol no le impide que los depredadores la localicen. Y esa costumbre la siguen manteniendo a día de hoy los animales. Y me diréis, bueno, esto está muy bien en verano puede que sí, pero en invierno si no hace calor, pues no tiene nada que ver con el calor. No tiene nada que ver ni con el calor, ni con el frío, ni con la latitud donde se haga el experimento. Y aquí lo tenéis. Los puntitos rojos son los del invierno y los puntitos azules son los del verano. Y fijaros que coinciden las mismas horas. O sea, es una costumbre del animal, independientemente de la estación. Pero fijaros que otra cosa tan curiosa. Aquí existen una serie de visitas sin consumo a las máquinas, que se producen unas horas después de haber comido. Es decir, que la cerda en ese momento vuelve a tener hambre. 2 o 3 horas después de comer vuelve a tener hambre. ¿Qué ha ocurrido? Se supone que se había comido la alimentación completa, que no tendría por qué tener hambre. Se supone que le estamos dando lo que necesita. Vale, pues es lo que denominamos efecto McDonald's. ¿Qué os pasa cuando vais a comer al McDonald's? O vais a comer a un italiano, que os infláis de pizza o de pasta. Pues nos ocurre que estamos comiendo sobre todo carbohidratos y azúcares. Pan, patatas, arroz, pasta y muchos azúcares. Cuando comimos este tipo de alimentos se produce un pico de insulina y de glucosa durante la primera hora después de comer, pero luego baja rápidamente y a la hora después de salir del McDonald's o de salir del italiano decimos, joder, con lo que he comido vuelvo a tener hambre otra vez. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Eso es muy corriente que ocurra. Bueno, pues esto mismo, en cambio, fijaros, si comemos una dieta con ensaladas, verduras, con pan integral, es verdad que estamos como más saciados. Pues esto mismo ocurre en la cerda. Se produce un pico de insulina y de glucosa en las primeras horas y luego, a partir de las 5 horas, el animal vuelve a tener sensación de apetito. ¿Cómo lo solucionaron en este estudio? Pues muy fácil. Incluyeron en la dieta fibra funcional, lignocelulosa, en un 2%. De manera que estuvieran más tiempo saciados y fijaros que ya el pico que se producía de visitas sin consumo se ha reducido muy considerablemente. Y además consiguieron un mayor peso al nacimiento del lechón, más lechones nacidos vivos y que la duración del parto se acortara. Y vamos a ver por qué ocurre esto. Pues porque cuando el animal hace mucho tiempo que ha comido, hasta que pare, o sea, pasa un intervalo muy grande entre el último consumo y el parto, se ha comprobado que la duración del parto se alarga muchísimo. De manera que las cerdas que han comido 3 horas antes de parir tienen un parto que no llega a 4 horas de duración. En cambio, fijaros que una cerda que lleva 9 o 10 horas sin comer, pues puede durarle el parto 10 o 12 horas. Todos sabéis que los lechones que tienen más probabilidad de nacer muertos son los últimos que nacen. ¿Por qué? Pues porque nacen muchos asfixiados y porque la cerda ya no tiene fuerza para tenerlo. Vale, pues eso depende de la energía que tenga el animal. Por eso es tan importante que la cerda consuma pienso justo antes del parto, para tener energía suficiente para después poder dar a luz 15, 18, 20 o incluso 22 lechones. Pienso de periparto, ideas para llevar a casa. La recomendación muy importante, alimentar 3 veces al día. No sé si en la estación tenéis costumbre de alimentar 2 veces, de alimentar 3, de alimentar 2 veces durante el invierno y 3 veces en verano. Cada uno en su casa lo trabajará como lo pueda hacer. Es muy importante a la cerda antes del parto alimentarla 3 veces, de forma que una dosis la podamos suministrar justo antes de irnos, lo más tarde posible, durante la tarde. ¿Por qué? Porque sabéis que más de la mitad de las cerdas paren de noche. También eso forma parte de costumbres ancestrales. ¿Qué ocurre si le damos de comer a una cerda a las 4 de la tarde o a las 5 de la tarde y se lo come? Pues ocurre que cuando va a parir a las 3 de la mañana o a las 4 de la mañana ya tiene hipoglucemia y no va a ser capaz de afrontar con suficiente energía el proceso del parto. Son las típicas cerdas que cuando llegamos por la mañana nos encontramos que tienen una camada de 13 lechones nacidos vivos, pero tienen 4 o 5 lechones nacidos muertos. Usar dietas ricas en fibra y recordar la importancia de que la cerda tiene que disponer de energía.
Y vamos a entrar ya en la alimentación en lactación, que es la última parte, que también tiene sus propios objetivos. Primero, asegurar un buen arranque en el consumo, alcanzar la máxima producción de leche y calostro, destetar lechones con buen peso y que estén uniformes. Y esto es muy importante, ya lo ha dicho Vicente, evitar más de un 10% de pérdida de condición corporal. Si una cerda entra en parideras con 230 kilos, no debería perder más de 23 kilos durante la lactación. Debería destetarse pues, con 210 o 208. ¿Vale? Bueno, ¿cómo conseguimos un buen arranque de pienso en lactación? Pues lo conseguimos con un buen pienso de gestación, o sea, con una buena curva de gestación y con un buen pienso de periparto. Y fijaros que en este mismo estudio después siguieron con la fase de lactación y vieron que la línea roja son las cerdas que en gestación comieron una alimentación plana. Veis que en lactación comen mucho más. La línea azul son las que comieron el high-low high, recordáis, ¿no? Y la línea gris o verdosa, las cerdas que comieron alimentación de precisión. Pues fijaros qué diferencias de consumo tenemos entre unas y otras. Me diréis, bueno, pero si nos estás diciendo que lo importante es que la cerda durante la lactación coma cuanto más mejor, pues esta parece que es el grupo que mejor funciona. No. ¿Por qué comieron estas cerdas más durante la lactación? Porque no se las había alimentado bien en gestación. Y comiendo más, que comieron bastante más, fijaros que el índice de conversión materno, que es el coeficiente entre el pienso que la cerda consume y los kilos de peso que gana la camada, es mucho más alto en alimentación plana, en alimentación high-low high, que en la alimentación de precisión. Fijaros qué diferencia. O sea que, siendo este lote el que menos comió en la lactación, en cambio fue el que más eficiencia sacó de ese pienso. Bueno, todas las casas de nutrición trabajamos con curvas de pienso de lactación. Estas son las que recomendamos nosotros de modelizaciones hechas con Topi 70. Tenemos modelizaciones en PIS también y en Dambre. Y fijaros que se recomiendan consumos a partir del tercer cuarto día ya de 3 kilos por cerda. Hay algunas que no llegan a comérselo porque no son capaces. En las cerdas de primero a cuarto parto, pues consumos un poquito inferiores, pero alcanzando los casi 8 kilos de pienso. Y en las cerdas más mayores, de más parto, que necesitan más energía de mantenimiento, pues alcanzando consumos de 8 kilos. Esto supone comerse una media de 6,5 kilos durante la lactación, si hablamos de lactaciones de 26-27 días. Es mucho pienso. Y estas son curvas similares del manual Dambre, donde veis que, bueno, hasta 9 kilos. Recomiendan a partir de la semana de lactación. Vale. Segundo objetivo que tenemos en lactaciones. Alcanzar el máximo consumo, o sea, la máxima producción de calostro y de leche. Vamos a comentar de forma muy rápida cuáles son los factores que intervienen en la producción de calostro. En primer lugar, os pongo el peso y el tamaño de la camada porque es muy interesante conocer que no depende la producción de calostro de los lechones que tenga la cerda. Si una cerda tiene que producir, por decir algo, 4 kilos de calostro, 3 kilos de calostro, los va a producir independientemente de que tenga 5 lechones o de que tenga 15 lechones. ¿Qué significa eso? Pues que si tiene más lechones, el calostro se tiene que repartir entre toda la camada, ¿vale? Entonces, eso es muy importante. Por supuesto, depende del número de partos. Las que más calostro producen son las que están entre 2 y 3. Del desarrollo de la glándula mamaria, de las células secretoras, que hemos dicho que básicamente se produce en el último mes, antes del parto, del estado hormonal de la cerda y depende de la alimentación de la cerda, siempre. En cambio, en la producción de leche tenemos otros factores que algunos son iguales y otros no. Por ejemplo, la genética es muy importante en la producción de leche. Fijaros que es un factor que no es muy heredable. Tiene una heredabilidad débil. Eso significa que una cerda que produce mucha leche no tiene por qué dar lechonas, hijas, descendencia que produzcan mucha leche. Y al contrario, a veces hemos seleccionado porque, bueno, esta cerda es muy buena que tiene mucha leche, voy a dejar las hijas, pero eso no tiene por qué ser así. Depende del número de parto, también las primerizas producen menos leche. Y aquí sí que influye el tamaño y el peso de la camada, porque depende de la intensidad con la que los lechones sean capaces de mamar. Por supuesto, del entorno y de los factores estresantes, la temperatura, el agua, la temperatura del agua, la cantidad y también de la alimentación. Finalmente, tenemos claro que el objetivo es la producción láctea. El pico de producción se produce entre la segunda y la tercera semana del parto y aproximadamente se alcanzan pues, los 12-16 litros de leche. Una cosa importante es que el consumo relativo de leche de cada lechón depende de su peso. Entonces,
Un lechón de 2 kilos, al 7º día de vida, va a mamar la mitad de leche que un lechón de 4 kilos, de la misma camada, aproximadamente. Y el intervalo de la lactación es de 40 minutos, o sea, la cerda se echa para dar de mamar entre 40 minutos y 1 hora. Pero solamente dura la salida de la leche de 8 a 10 segundos, con lo cual o el lechón está preparado en el momento de que la cerda se tumbe y está en su teta, o se queda sin mamá, porque veis que la leche no tarda más de 8 o 10 segundos en salir. Vale, pues fijaros en el mismo estudio que os he presentado antes, qué es lo que ocurre con el peso de la cerda durante la lactación. Evidentemente, si el máximo pico de producción de leche se produce entre el 12 a 15 días de lactación, pues aquí también es cuando se produce la mayor pérdida de peso de la cerda. Luego, esto es un momento crítico. Entre los días 15 y 20 de lactación es un momento crítico. Lo mismo que ocurre con el peso de los lechones. Aquí hay un crecimiento exponencial de los lechones. Lógicamente, si es cuando más leche se produce, es cuando más crece. Pero, ¿por qué pongo esta diapositiva? Porque pensad un momento en el manejo que hacemos en paridera. En casi toda la granja, aunque esto ya va cambiando poco a poco, ponemos una vacuna, que es la de parvo y mal rojo. No sé si estáis habituados a ponerla, o la ponéis en sábana o la ponéis en parto, no lo sé, porque no conozco vuestro manejo. Miquel, tú podrás decir cómo se suele hacer más ese manejo. Pero es muy corriente que posicionemos la vacuna de parvo y mal rojo en la segunda semana de lactación. Es muy corriente. ¿Qué ocurre? Pues que estamos haciendo un pan como unas tortas, porque es que estamos justamente poniéndola en el momento crítico en que la cerda está perdiendo más peso y el lechón está creciendo más. Si ahí hay una pequeña pérdida de leche en ese momento, porque todas las vacunas producen algo de fiebre, pues estamos alterando mucho la producción láctea en esos días. Entonces, un consejo es que si estáis utilizando esa vacuna en lactación, la pongáis pues, a la semana segunda de lactación, en estos días, entre los días 5 y 10 de lactación. No vamos a hablar de manejo hoy ni de bienestar porque no es el día, pero la temperatura, por supuesto, para la producción de leche es fundamental. La temperatura ideal a la que la cerda está muy a gusto son los 18 o 20 grados y por encima de 23, imaginaros el verano que nos espera, si ya un día como hoy, bueno, aquí estamos mejor. Yo he salido de Málaga hoy a 39 grados. Por encima de 23, por cada grado extra disminuye el consumo de pienso 300 gramos al día. Es una barbaridad, si lo pensamos bien. Y, por supuesto, garantizar un consumo de agua que en parideras debe estar en torno a 30 a 35 litros. A veces en verano, con días de mucho calor, pueden llegar hasta 40 litros. El siguiente reto es destetar lechones con buen peso y uniforme. Y fijaros la relación que tiene el consumo, ya lo ha dicho Vicente también, el consumo de la cerda en lactación, estos son las primerizas, las azules, y las rojas son las multíparas. El consumo en lactación con el peso al destete de los lechones. No habría que poner una gráfica para entenderlo, es de perogrullo. Cuanto más come la cerda en lactación, más crecen los lechones al destete. Y por último, evitar más de un 10% de pérdida de condición corporal, ya lo hemos dicho. Pensar que de lo que come la cerda durante la lactación aproximadamente el 75, el 80% se dedica para producir leche. El resto, el 25% restante, lo utiliza la cerda para el mantenimiento. Bueno, y esto es una modelización, la misma modelización de TOPI 70, ya ha puesto Vicente también una muy parecida, en la que se ve cómo crece, o sea, cómo sube el peso de la cerda antes del parto. Cada pico de arriba es el peso de la cerda antes del parto y cada pico de abajo es el peso en el destete. La curva roja es el crecimiento del animal y es muy importante porque fijaros que la cerda está creciendo prácticamente hasta el tercer, cuarto parto. Siempre hemos dicho, no, es que la primeriza sigue creciendo durante la lactación. Pues no, la primeriza crecía durante la lactación en la cerda de hace 20 años. La cerda actual tiene una capacidad de crecimiento tan alta que al tercer o cuarto parto aún sigue creciendo. Y eso lo tenemos que tener en cuenta, porque esa energía la tenemos que calcular a la hora de formular. Las curvas azules son las de los pesos iniciales que se tomaron y una vez que se ajustó, porque fijaros que todos quedan por debajo de la curva de crecimiento. En condiciones normales nos quedamos cortos. Y una vez ajustada la curva de alimentación, fijaros cómo se suben los pesos y ya se adapta perfectamente a la curva de crecimiento. Vale, en general cuando una cerda come mucho en gestación, comerá menos durante la lactación, no siempre tiene por qué ser así, pero es una premisa que siempre debemos contar con ella. Recordar los hábitos alimenticios de la cerda de comer de noche, muy importante. Y por supuesto, igual que he dicho antes, pues seguir las recomendaciones de nuestra genética.
que nos van a decir perfectamente qué es lo que necesitamos. Vamos ya para terminar a ver distintos sistemas de alimentación en cerdas lactantes. Me imagino que de los que estáis aquí, muchos todavía seguís alimentando, me imagino que cada vez menos de forma manual, pero seguro que hay granjas donde todavía se alimenta de forma manual y tendréis distintos sistemas de dosificación y demás. Vale, pues empezamos por el más sencillito. Alimentación manual, una tolva con su chupete, el chupete puede estar dentro, puede estar fuera. Recomendamos que esté dentro para que el pienso se vaya mojando y lo puedan comer en húmedo. Y todos los sistemas tienen una serie de ventajas, pero también tienen algunos inconvenientes, como vamos a ver. Ventaja, control individual del consumo. La alimentación manual, yo para que tengan dosificadores y no me los manejen bien, sinceramente prefiero una alimentación manual. Y hemos tenido que volver atrás y dar un pasito atrás en más de una explotación, porque no han conseguido adaptarse a los dosificadores. Se puede alimentar tantas veces como se desee. Fijaros lo fácil que es aquí echar de comer a la hora que queramos. Pero tiene un inconveniente importante, y es que las cerdas tienen que mirar al pasillo, con lo cual no nos permiten manipular los partos en caso necesario. O es mucho más incómodo y hay que meterse dentro de la paridera para manipular. Y además es arbitrario y depende del ojo del operario. ¿Qué ocurre con los fines de semana? Cuando cambian los operarios, pues que lo que uno piensa que es 1 kilo, a lo mejor el del sábado resulta que cree que es 1,5 kilos. Y entonces pues esos problemas los vamos a tener. Y eso pues con los dosificadores se soluciona. Ventaja de los dosificadores, pues evita alimentar a mano, con lo cual si en mucho tiempo, que ese tiempo que se invierte se puede dedicar pues a observar las crías y hacer otras cosas. Permite adaptarse a las curvas que programemos, aunque haya que hacerlo de forma individual en cada comedero. Y además es independiente del operario, porque una vez que está el dosificador colocado a la altura que tiene que estar, pues ya es lo que tienen que comer. Normalmente cuando se trabaja con dosificadores se manipulan una vez a la semana durante la lactación, o sea 3 veces o 4 veces durante la lactación. Y en cuanto a los inconvenientes, pues que es necesario modificarlos uno a uno, ya sabéis. Y luego muy importante siempre conocer el peso del pienso, porque todos los piensos no tienen la misma densidad. Hay piensos que, ¿cuánto le echas de comer a la cerda? 3 vertedores. Bueno, ¿cuánto pesa un vertedor? Un vertedor puede pesar 2 kilos, puede pesar 2,5 kilos. Alimentación ad libitum. Existen diferentes sistemas, el más conocido quizás es el feeding bowl, que como sabéis tiene una tolva donde se pone el pienso de cada día y luego una bola que la cerda aprieta para que pueda salir. Se puede poner más o menos dura para que no desperdicie demasiado pienso, pero además del feeding bowl pues existen este tipo de tolvas que también funcionan muy muy bien y que bueno, te permiten meter bastante cantidad de pienso aquí, 8 kilos, 9 kilos, y el animal dándole a un basculante que hay aquí, pues va sacando el pienso que va necesitando. Maximiza mucho el consumo de pienso, tanto el feeding bowl como la tolva basculante. Además nos permite que el pienso lo coman fresco las 24 horas del día. Tiene las ventajas del dosificador, porque se puede conectar a un dosificador lógicamente. Y es una cosa muy importante, que es que aquí la cerda sí puede comer a la hora que ella quiere. El problema es que cuando entra a la paridera a lo mejor se harta los primeros días y eso hay que tenerlo presente. Pero luego una vez que ella sabe que puede comer durante todo el día, pues ya procura buscar las horas en las que más le gusta comer. Y tenemos que tener cuidado pues, con esos excesos de consumo. Y por último pasamos a los sistemas computerizados. No sé si alguno de vosotros tiene algún sistema de este tipo. Existen varias marcas. El más conocido quizás en España, el que más se monta es el Gestal, pero existe otro que se llama Nedas, que es inglés. Existe uno fabricado por Fancon, otro de Rotenna, en fin. Y estos son unas maquinitas que van conectadas a una aplicación que está en el ordenador central. Dosifican la dosis de cada día repartida en todas las tomas que nosotros queramos. Normalmente se dosifican en 6 tomas al día, pues se ponen tomas cada 4 horas y en cada toma pues sale la cantidad de pienso que necesita la cerda. La ventaja que tienen es que si la cerda al cuarto de hora de haberle echado el pienso no se lo ha comido, automáticamente se enciende una luz de alarma en el aparatito este de cada tolvita para decirnos que la cerda no ha comido y en la siguiente toma no se la da. Y además nos permite obtener curvas de este tipo en el ordenador donde vemos pues, dónde están los picos de consumo. De hecho, es muy curioso cuando ves programas informáticos de esto y observas distintas cerdas, cómo en el día donde se ha hecho la vacunación de parvo y mal rojo baja mucho el consumo del animal, sea el día que sea. Es muy bonito verlo. Bueno, pues ventajas todas, ¿qué queréis que os diga? Podemos adaptarnos a las necesidades, no se desperdicia pienso, podemos seguir la curva individual, por supuesto son resistentes a la presión porque si no, no servirían, y nos permiten incluso ajustar la temperatura de las placas de calefacción de los lechones.
Además de que permiten controlar el consumo de agua también. Depende del sistema, podemos incluso controlar el consumo de agua. Y con estos sistemas pues se alcanza un consumo de lo que hemos hablado en las curvas modélicas, entre 6,5 kilos y 7 kilos de cerda al día. Eso significa que, teniendo en cuenta que los primeros días comen menos, hay cerdas que llegan a los 10 kilos de consumo a partir de la segunda semana de gestación, de lactación. Inconveniente, pues, es el único que tiene, verdaderamente, el precio. Pero bueno, se amortizan, ¿eh? Bueno, para terminar ya, que no sé si me he colado mucho. Muy bien. Cualquier sistema de alimentación es bueno siempre que lo podamos adaptar a las necesidades individuales del animal. Debemos entender el comportamiento alimentario natural de la cerda para intentar aproximarnos a él lo máximo posible. Y en general sí es cierto que las cerdas cada vez comen menos y cada vez necesitan comer más. ¿Y por qué ocurre esto? Pues entre otras cosas porque, como bien ha dicho Vicente, estamos seleccionando animales que queremos que paran lechones, que crezcan mucho en el cebadero y que coman lo menos posible. Y hemos pasado de transformaciones de 3 hace 30 años a transformaciones de 2,2, 2,3 que tenemos actualmente. Para que el lechón que está en el cebadero tenga esas transformaciones, la cerda necesariamente tiene que comer menos también. Entonces son animales que comen menos de lo que necesitan realmente. Bueno, tenemos distintas opciones para estos momentos tan críticos que hemos comentado. Hay distintos suplementos que no es el día tampoco de profundizar en ellos, que nos pueden ayudar en estas etapas. Si tenéis alguna vez curiosidad, pues nos los preguntáis y ya os los vamos comentando. Y ya para terminar, os dejo una pregunta para que esta noche, cuando lleguéis a casa, que vaya a llegar muy fresquito, después de 5 horas de charla, penséis cómo podéis implementar en vuestro manejo algunas de estas ideas. Todas no, seguramente, pero a lo mejor algunas, pues sí que espero que alguna os sirva de algo. Este es Pablo Picasso, un autorretrato que me encanta. Pablo Picasso, como sabéis, era malagueño de nacimiento. Este año se ha cumplido, hace muy poquitos días, el día 8 de abril, se han cumplido los 50 años del aniversario de su muerte. Y, curiosamente, este año hace 50 años que yo soy hija adoptiva de Málaga. Yo no soy malagueña, pero vivo en Málaga desde hace 50 años, con lo cual me ha parecido, bueno, una cosa bonita. Decía Pablo Picasso: cuando me dicen que soy demasiado viejo para hacer una cosa, procuro hacerla enseguida. Me parece una frase preciosa. Tenemos dos opciones: o soy muy viejo, ya no me da tiempo, o voy a hacerla rápido para que me dé tiempo antes de morirme. Vale, pues con esto os doy las gracias y si queréis preguntar algo. Gracias por la charla, Marga. Vale, antes se me ha quedado en el tintero, el apellido es Marga Escuder, actualmente trabaja en Farfaes, ¿vale? Es una de las empresas del grupo Farfaes, en ella está incluida Ingaso, con la que trabajamos actualmente. ¿Alguna preguntilla, alguna duda, alguna cosa que queráis comentar? ¿Vale? Yo me he quedado con dos ideas. ¿Vale? Ha dicho Vicente: lo que no se mide no se sabe cuánto es. Esa idea es muy buena, porque a muchos de vosotros os pregunto cuánto dais de comer a vuestras cerdas, todos me diréis seguramente, pues 2,5 kilos. ¿Y eso cuántos números son el dosificador? Son 6,5. Y la mayoría de las veces, cuando mides que 2,5 y 6,5 no coinciden, pues es cuando te das cuenta lo que ha dicho Marga, ¿no? Que un sistema electrónico no falla, aunque a veces también da problemas, pero quedaros con la reflexión de que tenemos que saber en todo momento cuánto estamos dando de comer a nuestras cerdas. Yo creo que es la idea más importante para intentar acercarnos a estas curvas de genética, esas curvas que os decimos los veterinarios que tenéis que cumplir. ¿Alguna idea? Venga, va. ¿Alguna preguntita? Venga, Mario. Buenas tardes, Margarita. Has comentado que recomendarías o recomendáis en el preparto, digamos, dar 3 veces de comer a la cerda, ¿no? Entonces, respecto a este aspecto, un par de preguntas. ¿Cuántos días recomiendas esa práctica? Si antes y después, antes.
solo antes de parir o... El pienso de periparto será desde que entra la cerda en paridera hasta después del parto, 4 o 5 días. Si vaya a dar pienso de lactación, una vez que paren ya la curva normal de lactación. Quiero decir que la cerda, siempre se dice, el día del parto es muy normal que aunque tú le pongas pienso no coma. Pero si la cerda tiene hambre debe tener pienso. Incluso la recién parida. Si no se le va a que no quiere comer, no pasa nada que no coma. Pero si tiene hambre debe tener por lo menos mínimo 1 kilo de pienso a su disposición. Y a partir de ahí subir de forma que al tercer cuarto día después del parto ya puedan consumir 3 o 4 kilos de pienso perfectamente. Cerdas que tienen una buena productividad. Todavía tenemos algunos clientes que están manejando cerdas un poco más, menos desarrolladas genéticamente, menos seleccionadas, PIC 20 y cerdas de este tipo, que ahí hay que andarse con un poco de cuidado, porque estamos hablando de animales que aún destetan 10 o 11 lechones por parto. Esa cerda no es una cerda moderna. ¿Vale? Y otro aspecto referido al mismo tema es, claro, normalmente son cerdas que van a entrar en paridera, que vienen de comer una sola vez en gestación, ¿vale? Y más o menos están comiendo esas cantidades. Entonces, el hecho de partir la misma cantidad de un día para el otro no puede afectar en un aumento de incidencia de úlceras o algún problema digestivo. Piensa que lo que comen en gestación es un pienso de gestación que no tiene nada que ver con el pienso de lactación que van a comer luego, que es mucho más concentrado. Entonces, aunque tú lo partas en 3, pero estás dando un pienso mucho más energético y con más aminoácidos que un pienso de gestación. Puedes empezar dando 2 raciones al día durante un par de días y luego pasarlo a 3. Perfectamente. No habría ningún problema. Bueno, gracias, Margarita. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Aprovechar ahora para preguntar. Vale. Bueno, alguna consideración, pensando sobre todo en las nulíparas, ¿no? No es lo mismo, entiendo, y ahí está mi pregunta y tu opinión. Una primeriza con una edad inadecuada, tanto por pasada o por corta. La curva de alimentación o el inicio de esa gestación, ahí hay una gran variabilidad. Cuando he presentado la primera diapositiva de la máquina del futuro, el estudio se ha hecho solo con multípara. La multípara es una cerda, ya lo ha dicho Vicente, totalmente diferente de la multípara y las curvas son totalmente diferentes. De hecho, en multípara en gestación se suele utilizar una curva en escalera. Se empieza, o sea, no tiene nada que ver con la curva. Sí, la pregunta era esa relación de cómo ha sido, digamos, la edad de primera cubrición con respecto a la idoneidad de la curva en esa gestación y las posibles siguientes gestaciones, porque ya he expuesto 3 tipos de alimentación, constante homogénea, en U, y luego ya con las tolvas y la alimentación más estricta, más específica, ¿no? Entonces, la pregunta es, en esa primera gestación o edad de primera cubrición, estado corporal, sería la segunda, y la tercera, celo o, digamos, gestación, primera gestación, sí es más adelantada con un celo más posterior o más anterior en función de esa edad, y eso depende de muchas situaciones. Esas 3 curvas, nuestras 3 alimentaciones, ¿cómo podrían variar o cómo serían interesantes tenerlas? Me refiero a una cerda, por ejemplo, con poco peso, con poca edad. Las siguientes curvas serían unas u otras, ¿cómo puede influir? Y luego, si nos puedes dar alguna idea de esas 3 curvas, ¿cuándo es interesante una curva homogénea? ¿Cuándo es interesante una curva NU? Y supongo que ahí las casas genéticas tienen mucho que decir. Porque porque lo he hablado con él muchísimas veces, con Bruno Silva, que igual que nos asesora a nosotros, asesora a muchas otras empresas, y una de las empresas con las que él trabaja muchísimo es con PIB. Yo sé que vosotros tenéis mucha genética PIB. Y si os leéis el manual de recomendaciones, que además lo tiene muy actualizado en el 2022, recomienda una alimentación plana en gestación, en la multípara. En la nulípara, no en la nulípara, la gestación normalmente se hace en escalera, ya digo, primer mes, segundo mes y tercer mes. Porque es una cerda que no viene con poco peso de la última lactación, porque no ha parido nunca. Pero sí es una cerda que sigue creciendo mucho durante la gestación. Por eso en la multípara se recomienda una curva en escalera. Pero en la multípara
Si me pregunta mi opinión concreta, yo prefiero high low high, como tú has llamado, siempre. Con más o menos distancia entre los escalones. Pero no sé, Vicente, si quieres comentar algo, ¿qué opinas tú? Esa es mi recomendación. ¿Por qué? Porque sí hemos visto que sí, efectivamente, comen más con curva plana en la lactación. Pero después la eficiencia no es exactamente igual. ¿Vale? No sé si he respondido a tu duda, Vicente. Me gustaría que dieras tu opinión. Bueno, la verdad es que esto es como en el fútbol, ¿eh? Unos son del Barça, otros del Madrid, ¿eh? Y encuentras... Y otro del Betis, que es muy buen equipo, sí, sí. Y entonces es difícil, ¿eh? No hay, realmente las empresas en Multipras está claro que están, tanto Dambred como Pi, que son cerdas muy magras, están recomendando pues curva plana, no levantar en la fase final. Después, a nivel... pues que han hecho pruebas en las que no han visto una respuesta en el peso de nacimiento, que ha habido problemas en la situación del periparto. Después encuentras documentación en las que las curvas en U siempre da un poquito mal de seguridad, ¿verdad? Levantar un poquito al final porque te quedas un poco más tranquilo, ¿no? Y dices, hombre, pues es verdad que se incrementan los requerimientos de la cerda en ese último periodo. Entonces, pues parece razonable que se pudiera hacer. Yo creo que al final entran muchos factores en este punto, porque claro, va a depender cómo las recibimos en la paridera, qué cantidad de agua van a tener, entonces si vienen muy grasas o vienen muy magras. Entonces, claro, al final sacamos una conclusión presuponiendo una situación idílica de la cerda, o que yo estoy seguro que si la cerda está grasa y haces una sobrealimentación, pues probablemente va a ser peor que si la cerda está normal. Si está delgada, pues probablemente tú puedes hacer esa sobrealimentación y entonces pues seguramente no pasa nada en esa situación. Bueno, es complicado, ¿eh? Yo creo que no hay datos claros en esa historia. Y yo a Enric le puedo pasar la pelota muy fácilmente también. Así me quito cualquier responsabilidad. Porque además es un tema interesante, ¿eh? Es una discusión muy buena. ¿Levanto el pienso al final de la gestación o no lo levanto? ¿Voy a tener problemas? Yo creo que hay granjas que sí, en otras no. Bueno, hala, Enric, soluciona. ¿De qué? Pues yo voy a contestar muy políticamente. Yo creo que depende. Depende. Y además es multifactorial. Depende. Sí, y depende de cómo esté la cerda. Si hablamos a nivel teórico, estoy totalmente de acuerdo con Magda, lo ideal sería hacer una U, un high, low, high, porque se adapta más a las necesidades reales de la cerda en cada momento, pero el problema está cómo combinamos lo que sería una alimentación ideal en la situación real de granja. Y voy a poner un ejemplo. La típica granja que tiene un sistema de alimentación en la fase de segundo mes de gestación y tercer mes de gestación, que son parques, sin posibilidad de una gestión individual. De manera que tenemos que alimentar 10 cerdas con unos dosificadores y hay que dar café para todas. ¿Qué pasa? Que si vamos a una curva en U con niveles muy bajos en segundo mes, nos vamos a encontrar que las cerdas delgadas cada vez son más delgadas y la gorda cada vez es más gorda, porque aunque teóricamente las cantidades sean correctas, hay una que roba a las otras. ¿Cómo solucionamos eso? Pues muchas veces lo solucionamos dando más pienso. De manera que, oye, la gorda será gorda, pero que la delgada no se quede muy delgada. ¿Qué nos pasa al final? Que llegamos a final de gestación y se nos han pasado de peso. Y entonces tenemos que llegar a un compromiso y es cuando bajamos el pienso al final. Por tanto, la curva plana para mí no deja de ser un compromiso, que funciona muy bien en ciertas situaciones, porque es un compromiso entre lo que sería el teórico y la situación concreta que tengamos en cada granja. Ahora, tengo una alimentación individualizada, puedo hacer lo que me salga de los huevos. Coño, me voy a la U, ¿me entendéis? Me voy a lo que es preciso. Entonces, yo creo que todo puede ser correcto dependiendo de dónde. Me ocurre muchas veces pensando, cuando tenemos máquinas de alimentación, tenemos un único silo de alimentación en máquina. Qué fácil sería colocar 2 silos en gestación, un pienso muy denso y un pienso mucho menos denso, de manera que cada día cada cerda se alimente con una proporción de cada uno en función de sus necesidades. Pues nos adaptaríamos bastante a estas máquinas experimentales que hemos comentado. Sería una buena solución.
Realmente la alimentación es la gran olvidada de las granjas de cerdas, ¿eh? Porque cuando queremos afinar, todos sabemos que la composición del pienso de una nulípara no debería ser la misma que de una multípara, ni en gestación ni en lactación. O sea, una cerda nulípara en lactación va a comer un 20% menos que una multípara, va a producir más lechones, o como decía Enrique ayer, pues si además la suplementamos, pues más todavía va a perder. El pienso debería ser mucho más concentrado, el de una nulípara. Probablemente otras modificaciones. En el último periodo de gestación pues debería ser diferente que en el resto del ciclo, y al final nos encontramos con grandes granjas enormes que se ha gastado muchísimo dinero y no se ha tenido en cuenta que quizás 2 o 3 líneas en gestación, 2 o 3 líneas en parideras para tener un periparto, para tener un pienso de lactación de primer ciclo, de segundo, es una minudencia dentro del coste de toda la inversión, pero al final no se ha tenido en cuenta. Entonces, al final jugamos con medias en la nutrición. Sabemos que tenemos una población muy dispersa y tenemos que buscar lo mejor posible para cubrir lo que hay. Pero, desde luego, no es lo más exacto que debería de ser. Me ha gustado porque has hablado todo el rato de los costes, qué cuesta esto, qué cuesta lo otro. O sea, pensad en lo que vale el pienso, pensad en que queremos optimizar lo que entra y lo que sale en una granja. Es decir, que entre lo mínimo posible y que salga al máximo para que nos paguen mucho. El futuro está en la precisión, el futuro está en la tecnología. O sea, el que piense en trabajar bien, que vaya pensando en poner sistemas automáticos, sistemas que consigan regular lo que queremos para cada cerda a nivel individual. Pensad que cuando miramos, y todos conocéis SIP y conocéis los datos que mueve, y SIP hace unos años decía que un lechón destetado de 21 días, una granja buena lo producía con 50 kilos de pienso de cerdas. Ahora nos está hablando de que lechones de 26 días, ¿vale?, de vida, estaríamos produciendo las granjas buenas por debajo de 40 kilos de pienso de cerda, ¿vale?, por lechón producido. Y si hacéis el ratio por kilo de lechón producido, estaríamos hablando de que hemos pasado de producir un kilo de lechón con 7 kilos de pienso de cerda a producir lechones con 6 o menos de 6 kilos de pienso de cerda, ¿vale? Y os he hablado de 40 y 50. Las mejores granjas con sistemas de precisión están usando 34 kilos por lechón destetado y llegan a ratios de 5 kilos de pienso de cerda por kilo de lechón. Ahí hay un montón de dinero. Es verdad que estos sistemas son caros, pero devuelven la pasta. Bueno, gracias a los tres por generar este pequeño debate, darnos un poquito más de ideas de lo que habéis presentado, ¿vale? Y siguiendo con el programa, pararemos ahora más o menos hasta las 7 de la tarde para echar un café, ¿vale? Compartís ideas, agradecer a los tres, aunque a Enrique luego le toca repetir ponencia, el debate que han realizado, ¿vale? Y seguimos después con las jornadas. Gracias a todos. Seguimos con la programación de las jornadas. Ahora seguirá Enrique con la siguiente charla. Vale. Ayer habló de las bajas en cerdas y hoy le hemos puesto otra asignatura que casi cada 2 o 3 años repetimos un poco el concepto, que es el concepto de ambiente y ventilación, que ahora con el problema de la desmedicalización tenéis que considerar que cada vez va a tener más peso. Va a ser más importante invertir en la granja, ya no solo en la tecnología de la alimentación de la cerda, sino a veces en el eterno olvidado que es el medio donde criamos animales. Te paso, Enrique. Gracias, Miquel. Bueno, la charla esta ya veréis que es fácil y va a ser ligera porque va a haber bastantes fotos.
con lo cual vamos a hablar sobre las fotos y vais a ver que intentaré tocar las distintas fases, ¿vale? Intentaré tocar las distintas fases y tocar algunos ejemplos y presentarlo todo en base a ejemplos para pasaros un poquito, intentar hacerla fácil. ¿Por qué hablamos de desmedicalizaciones? Bueno, pues porque nos faltan antibióticos. Desde los años 80 no hay nuevas moléculas. Y esto en veterinaria nos preocupa lo justo, pero a los médicos les preocupa y bastante, sobre todo a nivel hospitalario. Y a partir de aquí pues empiezan a tomar una serie de medidas para intentar preservar moléculas. Estas medidas se toman tanto en medicina humana como en veterinaria. Y a nivel de producción animal, pues se nos pide que bajemos el consumo. Y yo creo que lo hemos ido haciendo, igual no a la velocidad que correspondería, pero si os fijáis en la tendencia de Europa, en lo que ha pasado en consumo de antibióticos, desde que empezamos a hablar de esto, que fueron los años 2015, me parece que fue cuando Europa ya se pone seria. En España fue a partir del 2017 cuando empezamos a ponernos en serio. Bueno, pues fijaros que hemos pasado de consumos medios de 160, estamos en consumos medios a nivel europeo de 80 y pico. En España todavía estamos por encima, pero la tendencia también es la misma, es decir, que poco a poco vamos avanzando. Esta es la parte bonita. La parte menos bonita es que esto nos presenta un reto. Es decir, cosas que antes parecía que estaban muy bien controladas, ahora pues no están tan bien controladas, porque hay cosas que con antibióticos pesaban poco y ahora con menos antibióticos pesan bastante más. Veis la línea y muchos de vosotros pensáis, bueno, pues ya hemos tocado fondo, esto ahora se quedará plano. No, Europa nos dice, ojo, que el 2030 tenéis que estar en 96 de media. No sé si habéis visto el numerito, nosotros estamos en 160. Hay que bajarlo casi a la mitad, Con lo cual que el tema no se ha acabado. Tenemos que seguir avanzando en este camino. Y por eso aparecen cosas nuevas que estaban, pero que las teníamos de alguna manera camufladas y cosas que ganan importancia respecto a lo que parecía que tenían. ¿Qué conlleva esta reducción? Bueno, ahora lo hablaba con Enrique, La primera, un aumento de mortalidad. Me podréis decir que es la Rosalía, que lo hablábamos ayer, el PIRS. Yo creo que es la combinación de todo. Con la Rosalía la gestionábamos de una manera, los brotes de PIRS ahora los gestionamos de otra. Y nos ha pillado como novedad que, bueno, que no sabemos gestionarlo bien. Estamos aprendiendo a gestionar las cosas de otro modo. Y esto lleva un poco de caminito. Bueno, aparecen lechones de estos que os suenan. Muchas más meningitis de las que teníamos, lechones con problemas respiratorios. Nos aparecen cosas que no veíamos, como problemas de salmonela. Esto que veis aquí es un intestino grueso con las pseudomembranas. Es decir, salmonelosis salía en los libros, pero yo en un destete no veía nunca. Bueno, ahora la encuentras de vez en cuando. Te aparecen cosas como estas, que parecen un cerdo con peste y una salmonela cholera suis. Esto salía en los libros, yo tampoco la veía nunca y ahora te encuentras brotes de esto. Antes todos los piensos llevaban colistina, ahora no llevan. La colistina ataja muy bien la salmonela. Ahora hace ya días que no ponemos colistina en los piensos. Con lo cual hay ciertas granjas que al ir retirando antibióticos pues van aflorando cosas que estaban ahí y que creíamos que habían desaparecido. Y luego otras bacterias, bordetelas, micoplasmas, actinos, bueno, cosas que os suenan porque nos oís hablar a nosotros. Todo esto que estaba, bueno, pues ahora se ve. Estaba y se ve. Claro, ¿cómo abordar estos cambios? Muchos a lo mejor estáis pensando en usar hierbas, ¿no? Oye, pues en lugar de meter un antibiótico vamos a meter hierbas en el pienso. Ya lo hemos probado, no os penséis que no probamos cosas. Todas las cosas que podían ser fáciles ya se han probado. El problema es que muchas de estas cosas funcionan cuando tienes salud. Cuando tienes salud, bueno, pues sí, te dan un poquito. Pero no solucionan un problema grave, ¿vale? La solución de los problemas graves tiene que venir con medidas de fondo, medidas que nos permitan, bueno, pues gestionar esa sanidad que no siempre es la ideal. Claro, cuando piensas en gestionar sanidad, yo me voy siempre al ABC. Dice, bueno, ¿y cómo gestiono la sanidad? Pues la gestiono con 5 puntos básicos. El primero es un buen estado de los animales. Si yo pudiera empezar una granja de cero, me voy al mercado y compro un animal que sea libre de todo. Y pongo la granja en los Pirineos, si me dejan. ¿Por qué? Porque estoy lejos de todo el mundo
y voy a preservar esa sanidad. No es vuestro caso, creo, ¿no? Las granjas están donde están llenas desde hace muchos años y tenemos la sanidad que tenemos. Pero a veces la sanidad empieza en la sala de partos, en cómo gestionamos los animales. Por tanto, ese principio va a ser importante. Luego, preservarnos, hablamos ayer de la bioseguridad, y luego tendremos nuestro manejo, la inmunización, las vacunas y una buena nutrición que hemos estado hablando hoy. Al final todo esto nos va a dar un animal con unas defensas sólidas que pueda afrontar, bueno, pues esos retos que son las bacterias y los virus. Yo me voy a centrar hoy dentro del manejo básico, ayer hablamos también de manejo, en las condiciones ambientales, porque sabemos que si las condiciones ambientales no son las correctas, el animal se estresa, y si se estresa, bueno, pues la respuesta inmune no es lo que debería de ser. De hecho, si miramos datos viejos, y estos son datos ya que tienen algunos años, de un integrador, un cliente mío, cuando mirábamos qué pasaba en verano y en invierno, resulta que cuando teníamos las cebas de invierno, teníamos crecimientos más bajos y mortalidades más elevadas que lo que eran las cebas de verano. Y dices, ¿qué cambia en invierno y el verano? Coño, solo cambia una cosa, cambia el clima. Pero los cerdos están dentro de una nave. Si el cerdo lo tenemos dentro de una nave, la nave debería de servir para aislarlo del clima que hay fuera. Por lo tanto, si dentro de una instalación resulta que el clima les afecta, ¿qué es lo que quiere decir? Que la instalación no es suficientemente correcta. Por eso tenemos el impacto de lo que pasa fuera. De hecho, si estamos en casa con una buena calefacción y las ventanas cerraditas y todo va bien, pues en casa tendremos 22 grados en pleno invierno, aunque fuera ya menos 5. Claro, no estoy diciendo que tengáis el salón de vuestra casa en la granja, pero estoy diciendo que las instalaciones juegan un papel. Y lo sabemos desde hace muchos años. De hecho, yo creo que esto es de los años 2000. La recuperé desde hace mucho tiempo y fijaros qué bajas teníamos. Estábamos bastante mejor que hoy. Cuando miramos enfermedades, cómo funcionan y vemos el impacto, por ejemplo, en neumonía zoótica, las neumonías, y miramos en mataderos las lesiones, cuando es que aparecen, el cuadro siempre es este. Normalmente en invierno tenemos más lesiones que en verano, porque las enfermedades utilizan esta reducción de la respuesta inmune de los animales pues para expresarse. Por tanto, cuando el ambiente no es el ideal, tendemos a tener más brotes de enfermedad. Y luego tenemos la reacción a temperaturas extremas. Tenemos lo que sucede en verano, por ejemplo, cuando tenemos mucho calor, pues pasamos a tener hipotermia, incluso la muerte. Hablábamos ayer de las cerdas y cómo se nos mueren en verano. O podemos tener el efecto opuesto, que el animal pase a la hipotermia y, por lo tanto, eso generará también una serie de problemas. Y, entre otros, la debilidad del sistema inmune. Voy a hablar, y por eso pongo esta diapo, de una cosa que no sé si os suena, la zona termoneutra. La zona termoneutra es aquel rango de temperaturas en que el cerdo no tiene ni frío ni calor. ¿Vale? En que está confortable. Nosotros estamos confortables entre los 20 y los 25. Bueno, pues el cerdo está confortable dependiendo de su peso corporal entre dos temperaturas. Y lo ideal sería que en cada fase buscásemos siempre tener los cerdos en esta zona termoneutra, ni por encima ni por debajo. Esto parece fácil, no siempre es fácil. Esta zona termoneutra es la zona que veis en azul y va variando. Aquí tenéis lechones lactantes, aquí tenéis un lechón al destete y aquí tenéis los cerdos en fase de crecimiento. Fijaros que en la fase del destete pasa algo, o sea, no sigue la tendencia hacia abajo. ¿Por qué? Porque deja de tener la leche de la cerda. Me parece que Magda decía que eran 40 minutos, ¿no? Tomaban leche calentita y dices, bueno, yo voy tomando leche calentita cada 40 minutos y tengo la tripa llena, pues tengo menos necesidades térmicas. Pero en el momento del destete que dejo de tomar esa leche y tengo que buscarme la vida y no encuentro el pienso y no sé cómo se come y no sé dónde está el bebedero, automáticamente pierdo energía y necesito más temperatura en el ambiente. La zona termoneutra, fijaros que se estrecha. En cambio, cuando tenemos un animal que crece y que empieza a comer mucho, un animal a final de fase de cebo, pues un animal que es capaz de soportar variaciones térmicas importantes. Esto como concepto teórico yo creo que todos lo sabemos. El tema está en llevar esto a la práctica. Otra cosa que sabemos todos es que la sensación térmica, y lo sabemos porque nosotros somos un buen ejemplo, varía dependiendo de en qué situación sintamos esa temperatura. Una cosa es lo que nos marca el termómetro, pero sabéis que si salís de la ducha mojados en invierno, hostias,
hace más frío de cuando habéis entrado a la ducha. Si alguien se deja la ventana abierta, notamos corriente de aire y también sentimos frío. Si vamos a un restaurante en verano y estamos comiendo, resulta que está el aire acondicionado y nos está pegando en el cogote, resulta que no estamos cómodos, a pesar de que el regulador del aire acondicionado esté marcando que marca 24 grados, por ejemplo. Por tanto, las corrientes de aire, la humedad, la velocidad del viento, del aire, la paja, si el cemento está mojado o no, va a afectar esta sensación térmica. Otra de las cosas que afecta al cerdo y que a veces no valoramos es lo que pasa en esta sala. En esta sala, los que habéis venido bastantes años, estaréis de acuerdo conmigo que no es precisamente una sala calentita. ¿Por qué? Porque está siempre vacía. Y si tocáis las paredes están frías respecto a la temperatura del aire. ¿Y eso qué genera? Genera un circuito de aire. Que el aire se enfríe cuando llega a la pared y se caliente cuando se nos acerca a nosotros. Y este movimiento es lo que nos da esta sensación de decir, hostia, parece que me falta la chaqueta. Bueno, esa sensación también la tienen los cerdos cuando los metéis en una sala que ha estado vacía, que la habéis lavado y la habéis desinfectado. Tanto el cerdo siente exactamente igual que nosotros, no, yo diría que siente más estos cambios térmicos, porque nosotros, ¿no? Más o menos aquí todos vamos vestidos. El cerdo va en pelotas, que os quede claro, con lo cual lo que siente, lo siente bien. Bueno, esto se llama sensación térmica y en humanos la utilizamos y de hecho cuando escuchamos el telediario, ¿no?, y nos hablan del clima, nos dicen que va a hacer frío, la sensación térmica va a ser de no sé qué porque hay cierzo, o porque hay mucha humedad o porque hay poca humedad. Bueno, pues el cerdo también siente la temperatura de manera distinta y la siente más o menos dependiendo también de la superficie que tenga. Un cerdo grande, respecto de su volumen, tiene poca superficie, con lo cual tiene mucha masa corporal y tiene poca piel. No es un buen radiador, ¿vale? Pues si pensáis en el radiador de la calefacción de casa, el radiador es radiador porque tiene mucha superficie para que irradie el calor. En cambio, un cerdo pequeño es todo lo contrario, tiene poco volumen, mucha piel. Cuanto menos pesa, más piel respecto del volumen, con lo cual más radiador, más pierde. Fijaros, la relación volumen o superficie-volumen es un 400%, mientras que en un cerdo grande estamos hablando de un -20%. ¿Quién es el más sensible a las temperaturas? ¿Este o este? Evidentemente el pequeño, ¿vale? Por eso veis que la zona termoneutra va cambiando conforme cambia la edad. Y si lo ponemos en un ejemplo y pensamos en cerdos de 40 kilos y en una temperatura de frío, ¿vale? La temperatura que se llama crítica inferior de 16 grados, que sería lo que sentirían ellos como frío, yo la puedo variar con corrientes de aire. Meto una corriente de aire y ahora ellos tienen frío a 18 grados. Pero yo los puedo meter algo, puedo meter paja. Si meto paja en el corral, resulta que ahora reduzco esa temperatura en 4 grados y ahora sienten frío a 14 grados. Y ahora quito cerdos del corral, meto menos cerdos. El quitar menos cerdos hago que ahora sientan frío a 17 grados. Y ahora digo, oye, voy a poner una tapa, voy a poner una manta térmica. Pongo una manta térmica y ahora sienten frío a 15 grados. Y ahora digo, y ahora les voy a quitar un poco de pienso. Raciono el pienso y ahora tienen frío a 18 grados. Fijaros, no es tan fácil, no es lo que marca el termómetro, depende que hagamos, la sensación del cerdo varía. Claro, si nos ponemos muy cerca de los límites, todos estos cambios los vamos a ver. Lo ideal sería trabajar siempre en la zona, que os acordáis de la gráfica azul, en la zona intermedia, de manera que estos cambios no se lleguen a notar. Claro, ¿quién nos dice la sensación? ¿El termómetro? No, nos lo dicen los cerdos, y lo sabéis. Los cerdos fríos se tienden a pelotonar, cuando están cómodos buscan el contacto, pero se tienden a esparcir, y cuando los tenemos ya por toda la sala es que tienen demasiado calor. Y esto lo sabemos, lo que pasa es que tendemos a no mirarlos. O los miramos y no los vemos, porque tenemos muchas cosas que hacer. Y ese es el problema en las granjas, que tenemos muchas cosas que hacer. Pero fijaros en estas dos fotos. La misma sala y los cerdos se comportan de dos maneras. Yo os podría dar la explicación. Los cerdos de la izquierda son cerdos nacionales. Nosotros somos latinos, somos desordenados.
¿eh? Nos gusta un poco el jazz y cada uno campa por donde quiere, mientras que los de la derecha son alemanes. Genética alemana, les han explicado que tienen que tumbarse todos en el mismo sitio y ahí los tenéis organizaditos. Cuando intentamos explicarnos esto y cogemos una máquina de estas termográfica y empezamos a ver qué pasa, ostras, aquí la temperatura son 25.8, aquí 23.4, tampoco hay tanta diferencia. Con lo cual es que es la genética, es que son alemanes. Eso es lo que pasa, no es la temperatura. Cuando miramos el suelo de los dos sitios, en una sala estaba precalentada y el suelo de plástico está a 20 grados y en la otra el suelo está frío de narices, está a 11 grados. Y el cerdo no es tonto, es cerdo, pero no tonto. ¿Qué hace? Huye del suelo y se va a la placa, porque el suelo está demasiado frío. ¿Vale? Estas cosas, cuando la ves en una foto, canta, porque se ve muy fácil, pero pasan a diario. Voy a empezar hablando de maternidad y voy a hablar de cada fase, 3 o 4 cosas, porque no nos da tiempo para mucho más. Pero pensad, por ejemplo, lo que hemos estado hablando ayer y hoy, los lechones. Las cerdas paren mucho y los lechones son más pequeños. Básicamente ese es el concepto, con lo cual cada vez tengo menos lechones de menos peso. Acordaos del 400% de superficie, por tanto son los que pierden calor. Claro, pierden calor, estoy débil, no tomo calostro. No tomo calostro, tengo diarrea. Coño, tengo diarrea, tengo que usar antibióticos, pero no puedo usar porque me han dicho que no use. ¿Qué hago? No puedo tener frío. ¿Vale? El primer paso es que no pasen frío, para que puedan tomar calostro, para que no tengan diarrea, para que no tengan que usar antibióticos. Sabemos que dependiendo del peso y dependiendo de la cantidad de calostro que tengan, el problema ya no es la sala de parto, es que lo que veis aquí está muy chiquitito, pero es la probabilidad de morir en la fase de postdestete. Y es la probabilidad de morir, veis que hay una línea roja, una negra y una verde, respecto del peso al nacimiento, y lo que veis aquí es la cantidad de calostro que toma un lechón. Un lechón que toma una cantidad de calostro correcta, que sería este punto de aquí, la media, bueno, no le afecta mucho que sea un lechón medio, pequeño o grande. El verde sería el grande, el negro sería el intermedio y el rojo es el pequeño, poco peso. Cuando va tomando menos calostro, las líneas se abren. Fijaros que el lechón pequeño está ya ahora en una probabilidad de muerte superior al 20%, mientras que el lechón grande continúa en una probabilidad de muerte de más o menos del 5%, en la fase de postdestete. Si toman calostro, ya no hay diferencia entre un lechón pequeño y uno grande. No estoy hablando de un lechón de 600 gramos, estoy hablando de un lechón de 1 kilo. No estoy hablando del delfín que hablábamos antes. Y esta gráfica ya os lo he enseñado más de una vez. Es la gráfica de los ingleses que pusieron el termómetro en el culo de los lechones en los años 80, un termómetro de mercurio cada 10 minutos durante 36 horas. Cada 10 minutos. Y se dieron cuenta que los lechones pequeños, que es esta línea, perdían temperatura después del parto. Y dijeron, hostia, tenemos que calentarlos. Calentar lechones es hacer esto, por ejemplo. Pero claro, lo hacemos y cerramos a los grandes. ¿Quién tiene más superficie, el grande o el pequeño? El pequeño. Hay que calentar al pequeño. Y recientemente un grupo francés, después de una discusión que tuvimos en Bretaña, decidió que lo volvería a investigar. Y han hecho un trabajo precioso. Miraron cuánto tiempo hace falta para calentar un lechón y qué es lo que pasa cuando calientan ese lechón. Hicieron distintos rangos de pesos, de 600 gramos a 1 kilo, de 1 kilo a 1 kilo 200, de 1 kilo 200 a 1 kilo y medio y más de 1 kilo y medio. Y para ver si tomaban calostro o no, la manera de mirarlo, dijeron, bueno, vamos a pesar el lechón al nacimiento y lo pesamos al día siguiente. Si ha ganado peso es que ha tomado algo. Si no ha tomado calostro, pues no ganará peso. Bueno, los que se cierran y se calientan, o sea, los encerramos en una cajita y los calentamos, y luego se les deja tomar calostro, los cerraron 1 hora y media. Y luego les dejaron tomar calostro. Fijaros qué pasa. Todos los rangos de peso ganan peso. Toman más calostro. Y si toman más calostro, se van a morir menos. Luego, evidentemente, hay que mantenerlos. Y decimos, ¿las placas tienen que estar calientes? No muy calientes para que vayan. ¿Cuál es el problema que tenemos muchas veces? Que las placas están siempre a 35 grados. Y gastamos energía que no necesitamos, porque las placas deberían de estar a 35 grados los primeros 2 días, pero luego ya no, que luego toman calostro y toman leche. Podríamos
ir bajando la temperatura, ahorrar temperatura, ahorrar energía y encima facilitar que las cerdas estén más fresquitas. Por tanto, los nidos deberían de seguir una curva de este tipo, de manera que terminemos la lactación en 25 grados y no en 35. Pero hay veces que el lechón siente las corrientes de aire y, de hecho, por ejemplo, en el norte de Europa se trabaja siempre con nidos de este tipo. ¿Por qué? Porque el lechón aquí está protegido, la pared es sólida, la tapa es sólida, con lo cual no hay corrientes de aire. Cuando se trabaja con una cosa de estas, esto es Galicia, ¿sabéis cuántos días está la lámpara encendida y el suelo está frío? El suelo solo tiene un aislamiento. ¿Sabéis cuántos días se usa la lámpara? 4. En pleno invierno, no se usa más días. Y el lechón está siempre metido dentro del nido. Con lo cual, las necesidades térmicas no son tan altas. Las hacemos nosotros altas. Lo que pasa es que cuando sí necesitan es el primer día. Es ahí donde hay que focalizarse. Nidos como este, ¿qué problema tienen? No sé si veis que el nido tiene como una cortinilla. La ha puesto el ganadero, la cortinilla, porque se dio cuenta que si no el nido tiene siempre una circulación de aire y los lechones le pillan diarrea. Con la cortina no pillan diarrea. No pillan diarrea, no tengo que usar antibióticos. O sea, la sensibilidad de un lechón que tiene mucha piel a cualquier cosa que no esté perfecta es muy alta. Y ahí es donde entra la observación. Y el tema se vuelve a veces complicado, no digo que sea simple. En el postdestete es donde yo diría que ahora tenemos los problemas más graves. Y uno de los problemas está siempre relacionado con la ingesta de pienso, y ya me lo habéis oído decir más de una vez. Los lechones lo ideal sería que los destetáramos y comieran rápidamente el pienso de postdestete. Cualquier situación que los lleve a tener una fase de anorexia, de que no coman, va a hacer que su sensibilidad al ambiente aumente muchísimo y que a partir de ahí empecemos una cascada de eventos que nos lleva a un lechón que coge diarrea y después de la diarrea nos aparezcan problemas respiratorios. De hecho, esto es un trabajo francés también, de la zona del laboratorio, es un laboratorio que se llama Ploufragan, donde ya en el 88 se dieron cuenta que los lechones que comían poco los primeros 7 días postdestete tenían un 33% más de probabilidades de pillar diarrea. Francia no usa óxido de zinc, me parece, desde hace más de 10 años. En la primera prohibición ellos se quedaron sin usar óxido de zinc, ¿verdad que es así? Y no hablan de tantos problemas. Pero si vais a Francia y visitáis un postdestete, vais a ver por qué no tienen problemas. Porque las estructuras que ellos manejan son estructuras de alta calidad. Pensadas en dar un buen ambiente. ¿Qué os parece esta foto? Podemos hacer distintas interpretaciones. La primera es que son muy amigos. Les gusta dormir todos juntos y alguno encima de los otros. Cuando veis que los lechones hacen 3 pisos, no es que sean castallés, es que pasan frío. Y automáticamente, si pasan frío, el de debajo que está calentito no va a salir de debajo, Cuando salga se está muriendo de hambre. Y a partir de ahí vamos a tener diarreas. Claro, dices, esto lo soluciono con colistina. Claro, si metes colistina no se van a cagar. Pero la solución no es esa, la solución es que no pasen frío. Estos otros, la temperatura de la sal eran 30 grados. ¿Y los lechones qué creéis? ¿Que tienen frío o calor? Mucho calor no tienen. ¿Por qué se ponen en la rejilla en lugar de dormir en el suelo sólido? Hacía 2 horas que estaban esos lechones dentro de la sala. Esto es Polonia. Fuera teníamos menos 5 grados. Un frío de narices. La sala estaba a 30. Y los lechones se van todos a la rejilla. Y yo hago una pregunta